Capítulo 13. Nuevas conexiones. Yagura contempló el cadáver. Vio a un criminal que rondaba los caminos, robando a los comerciantes que transitaban por ellos. Algunas de sus víctimas se habían unido para ofrecer una pequeña recompensa por él. Yagura estaba eternamente agradecido por esa fuente de ingresos extra. Suspiró y abrió un pergamino de sellado vacío. Con una explosión de chakra, el cadáver desapareció. Yagura tomó el pergamino y lo guardó en su mochila. Saltó a un árbol. Desde allí, viajó a través del dosel hasta el centro de descenso. Vivir una vida secreta como Mizukage oculto no fue tan divertido como esperaba. Durante años, Yagura había buscado información sobre el grupo mercenario. Había intentado conectar con el submundo criminal, pero no lo logró. Rara vez tenía suficiente dinero para comer. La mayoría de las noches dormía a la intemperie, e incluso cuando ganaba dinero, se le acababa en cuestión de días. Quería aceptar recompensas bien pagadas. Sin embargo, un ninja excepcional destacaba más que uno mediocre. Casi se arrepintió de fingir su propia muerte. En las noches frías y lluviosas, se preguntaba si debería haber dejado que Mei lo matara. Llegó a la estación de recompensas en cuestión de minutos. Pasó por el control de seguridad oculto y descendió a la morgue. Zanhei, el maestro de intercambio de recompensas, conocía a Yagura bajo el alias de Akio, un ninja renegado mediocre de Kirigakure. Sin embargo, Akio no es muy bueno en combate. Molesto, se quejó para sí mismo sobre cuánto dinero le retendría Zanhei. Sin embargo, antes de poder hablar con el hombre, entró en la morgue y se encontró con una escena inusual. Como era de esperar, Zanhei estaba allí. Sin embargo, junto a Zanhei había un hombre alto con una capa negra con nubes rojas bordadas. Se le aceleró el pulso. Igual que el tipo que me lavó el cerebro. Yagura dio un paso adelante, fingiendo curiosidad en lugar de entusiasmo. Miró el cadáver sobre la mesa. Para su sorpresa, el cadáver vestía la misma ropa que el hombre alto, aunque su túnica estaba ensangrentada y destrozada. Al acercarse, ambos hombres se giraron. Yagura se quedó paralizado. El hombre era muy alto y llevaba un itayate de Takigakure en la frente. El itayate estaba arañado por la mitad, declarándose con orgullo un ninja renegado. ¿Qué estás mirando, viejo?, murmuró el hombre cuando vio a Yagura. No sé si prefiero que me llamen anciano o niño pequeño. Nada, dijo Yagura, forzando su voz a sonar nerviosa. Solo vine a cobrar mi recompensa. Ante sus palabras, el hombre entrecerró los ojos y miró a Yagura con recelo. Me resultas familiar. ¿Nos conocemos? Creo que lo habría recordado si lo hubiéramos hecho. Yagura se obligó a bajar la vista con nerviosismo. A pesar de su actitud, mantuvo la mirada fija en el hombre con el rabillo del ojo. El hombre entrecerró aún más los ojos y dio un paso adelante para plantarse frente a Yagura. Se agachó y lo miró a la cara, intentando analizarlo. Yagura se obligó a temblar y retroceder ante su llegada, queriendo parecer un anciano asustado. Con el enemigo frente a él, también aprovechó la oportunidad para examinarlo. De cerca, vio que solo se veían los ojos y las manos verdes del hombre. Tenía las uñas pintadas de marrón oscuro. En el dedo medio izquierdo, llevaba un anillo verde oscuro tallado con el kanji de norte. Debido a la máscara y la túnica, no pudo obtener una impresión perfecta del hombre, pero fue suficiente. Yagura esperó que el hombre volviera a hablar, haciéndose pasar por pequeño y aterrorizado. El hombre entrecerró los ojos una vez más antes de resoplar y enderezarse. Solo un viejo a punto de mearse encima. ¿Qué quisiste decir con que te parecía familiar?, preguntó nervioso. Pareces alguien a quien estoy buscando, eso es todo, respondió. ¿De dónde eres? Kirigakure. El hombre gruñó. Busco a un hombre de Iwa. Tienen casi la misma cara. A Yagura se le aceleró el pulso. Ha estado usando a Rossi como disfraz desde que dejó el país del agua. Este mercenario busca a Rossi. ¿Pero por qué? ¿Por el dinero o por algo más? Debo andar con cuidado. Yagura tragó saliva y dio un paso adelante, con la voz temblorosa por el terror. Bueno, no soy un shinobi muy fuerte, mintió, pero soy bueno recopilando información. ¿Quizás podamos colaborar? No trabajo con nadie, respondió el hombre de inmediato. Mira el cadáver en el mostrador. Éramos compañeros, pero lo maté de todos modos. Solo lo diré una vez. No te metas en mi camino o la próxima vez que nos veamos, tu cuerpo estará en la mesa. Con esas palabras de despedida, se volvió para recoger su premio. Zanhei le ofreció un fajo de billetes, que el mercenario tomó sin decir palabra. El hombre contó el dinero, asintió y salió de la habitación sin mirar atrás.
El suspiro de alivio de Yagura fue solo parcialmente fingido. Desde la pelea con Mei, su brazo izquierdo no funcionaba tan bien como antes. Creía tener muchas posibilidades de ganar, pero en una batalla, la victoria nunca estaba garantizada. Siempre podía pedirle ayuda a Isobu, pero entonces perdía su cobertura. Bueno, eso fue aterrador, le comentó a Zanjei mientras caminaba hacia la siguiente mesa de examen vacía. Zanjei resopló. No fue nada. Hoy estaba de buen humor porque cobró la recompensa de su compañero. Si hubiera estado de mal humor, ya te habrían molido a polvo. ¿Quién es él?, preguntó Yagura con un escalofrío. Zanjei entrecerró los ojos. No hablo de mis socios, dijo con voz suspicaz. Y, sobre todo, no hablo de ellos con shinobis mediocres. Yagura tragó saliva intentando parecer arrepentido, pero en lugar de eso quería cantar y bailar. Este tipo es muy importante y un cliente frecuente. Solo necesito averiguar quién es y luego podré encontrarlo. Vale, tartamudeó Yagura antes de cambiar de tema. Tenía que seguir con su actuación y Zanjei no lo ayudaría. También hay un código de conducta en el mundo criminal. Te traje a alguien. Yagura abrió el pergamino sobre la mesa vacía. Con una explosión de chakra, el cuerpo del bandido apareció entre una nube de humo. Zanjei se adelantó para inspeccionarlo. Le abrió la boca, midió su altura y lo miró a los ojos. Finalmente, con un gesto de satisfacción, se encontró con la mirada de Yagura. Esta es la correcta, dijo Zanjei. Toma tu dinero. Lleno de alegría, Yagura aceptó su pago. No era mucho, pero debería poder dormir en una posada al menos unas noches. Gracias, dijo Yagura con voz dócil mientras colocaba el dinero en su mochila. Zanjei asintió. Con eso, su transacción comercial terminó. Yagura salió de la morgue, pasó por los baños y llegó al exterior. El día soleado contrastaba marcadamente con lo que sucedía debajo. Yagura casi quiso reírse de la diferencia. Tras enviar chakra a sus pies, Yagura volvió a trepar a la copa de los árboles. Con el dinero en el bolsillo, podría permitirse pasar 1 o 2 noches con techo. Yagura llegó a un pequeño pueblo y buscó una posada. Alquiló una habitación y se dirigió a las aguas termales inmediatamente después de registrarse. Se sumergió en el agua caliente mientras hacía planes. La seguridad de su aldea y de los demás Hinchuriki dependía de ello. Primero, necesito advertirle a Rossi sobre ese hombre. Segundo, necesito averiguar su identidad. Cuando por fin anocheció, Yagura se desplomó en el futón, aliviado. Últimamente le había empezado a doler la espalda. No estaba seguro de si era por dormir a la intemperie o por la edad. Intentó no preocuparse. Respiró hondo para relajarse y, en cuestión de segundos, su mente lo condujo a la habitación. Llegó en el momento perfecto, pues Rossi ya estaba allí. El otro hombre practicaba un kata de taijutsu mientras Furu y Naruto jugaban. Los tres se giraron para mirar a Yagura con una sonrisa en el rostro. Yagura les devolvió la sonrisa. Es agradable que te quieran para variar. Hola, Yagura-san. Dijeron Furu y Naruto al mismo tiempo, agitando los brazos con entusiasmo. Hola, Furu-chan, Naruto-chan. Yagura dio un paso adelante para observar lo que hacían. Competían para ver quién saltaba más alto. Furu era el claro ganador, pero Naruto seguía intentándolo y fallando, terco como siempre. Yagura suspiró ante su discusión absurda antes de acercarse a Rossi. Rossi. Yagura. Rossi arqueó una ceja con curiosidad al ver la expresión de Yagura. El otro hombre se dio cuenta de que algo grave había sucedido. Detuvo el ejercicio. Rossi y Yagura se quedaron mirándose. ¿Pasó algo?, preguntó Rossi con voz tranquila y seria. Podría decirse que sí, respondió Yagura con un suspiro. Quizás haya encontrado una pista sobre la organización que me aplicó el genjutsu. Rossi frunció el ceño y cruzó los brazos. Dime. Ante esto, Yagura relató la historia, desde el momento en que capturó su botín hasta que se registró en la posada. Describió al hombre alto que vio, recordando cada detalle. Rossi frunció el ceño mientras contaba la historia, interrumpiéndolo solo para aclarar dudas. Cuando Yagura terminó de hablar, los dos hombres permanecieron en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Rossi frunció aún más el ceño y miró fijamente a Yagura. Yagura, comenzó Rossi, con los brazos cruzados frente al pecho y el ceño fruncido por la furia. ¿Qué pasa? Yagura miró a su amigo con una ceja levantada, sin estar seguro de por qué Rossi tendría esa mirada tan asesina en sus ojos. Has estado usando mi cara para disfrazarte. Gruñó Rossi. ¿Por qué no pediste permiso primero? Yagura apartó la mirada, avergonzado, y se rascó la barbilla. Bueno, cuando lo dices así. ¿Qué has estado haciendo con mi cuerpo? Nada.
insistió Yagura antes de considerar la pregunta. O sea, supongo que fui a un burdel con él. Un burdel. Gritó Rosy y los niños se giraron para mirarlo. Rosy se estremeció. ¿Un burdel? Susurró, pero los niños ya los miraban con curiosidad. Mira, Yagura intentó explicarse, pero sintió que cavaba su propia tumba. Te quité la cara y el cuerpo, pero te cambié el color del pelo. Eso sí que cuenta. ¿Y por qué no te disfrazaste de Anne entonces? Preguntó Rosy. O de Utakata-kun. O de Besano de Yujito-san. Yagura resopló. Porque eres la única persona que conozco apenas más alta que yo y es raro ser demasiado alto, explicó Yagura. Además, cuando fui al burdel, necesitaba un cuerpo adulto. Tenía que parecer un anciano para pasar desapercibido y evitar sospechas. ¿Entonces dices que parezco un viejo verde? Preguntó Rosy con un gruñido. Yagura deseó haber elegido a otro como disfraz. Creo que Rosy olvida el contexto. No, solo, antes de que Yagura pudiera defenderse, Furu se interpuso entre ellos con el ceño fruncido. Naruto la siguió. Mamá. Yagura-san. Gritó. Deja de pelear. Al ver su expresión, Rosy se relajó y se rascó la nuca. Lo siento, mariposa. Pero no estamos peleando. Solo es una pequeña discusión entre amigos. Sucede. Yagura respiró aliviado. Rosy haría cualquier cosa por los niños y, por suerte, la interrupción de Fu lo había calmado. Yagura miró a Fu. La chica era joven, pero era de Takigakure. Oye, Furu-chan, dijo Yagura, y Fu lo miró con curiosidad. ¿Podrías ayudarme con algo? ¿Con qué, Yagura-san? Preguntó Fu. Sus ojos naranjas se volvieron hacia él, llenos de emoción e inocencia. Yagura sintió una punzada en el corazón, parecida a la culpa por obligar a una niña a hacer su trabajo sucio. Reprimió el sentimiento. Conocí a un ninja desaparecido de Takigakure, explicó Yagura. ¿Podrías ayudarme a averiguar quién es? Ante eso, Yagura describió al hombre, procurando no omitir ningún detalle. Si alguien sabía o podía averiguar quién era, esa era Fu. Sin embargo, Fu solo era una estudiante de la academia. Cuando terminó de describir al ninja renegado, ella negó con la cabeza. Lo siento, Yagura-san, respondió. No me suena. Yagura intentó no sentirse decepcionado. Pero, Fu se rascó la barbilla, pensativa. Quizás pueda averiguarlo. Yagura intentó no ilusionarse. ¿En serio, chico? Fu asintió felizmente. ¿Sí? Aunque podría tardar un poco, dijo. Todavía no puedo ir a la biblioteca Shinobi a buscarlo. No te preocupes, chico, dijo Yagura. Tómate todo el tiempo que necesites. Fu le sonrió radiante y le tiró de la mano. A Yagura se le encogió el corazón. Desde que le contó sobre su poder para crear coral, ella había insistido en que Yagura le hiciera interesantes parques infantiles para que jugaran. Suspiró y se dejó llevar. Pasó las siguientes horas construyendo complejos laberintos de coral y tratando de no sentirse utilizado. Gaara se estaba cansando de los intentos de asesinato. Tras el primer fracaso de Yasamaru, ya había evitado otros 4. Los intentos solo afianzaron su odio hacia su padre y la aldea. Deseaba ser lo suficientemente fuerte para irse, pero, como Anne insistió, solo tenía 6 años. Incluso si lograba escapar de la aldea, intentar abrirse camino en el mundo sería imposible. Tenía que esperar a ser mayor y más fuerte. Para ello, necesitaba control total sobre la arena. Siempre había tenido cierto poder sobre ella, capaz de moldearla a su antojo. Sin embargo, al igual que Shukaku, era difícil de manejar y sensible al estado emocional de Gaara. Su solución fue dejar ir todos sus sentimientos para obtener el control total. Si bien el método funcionó y la arena ahora obedecía, solo había aterrorizado aún más a la gente de Suna. Ya lo veían como un monstruo. Ahora que nunca sonreía, reía, lloraba ni fruncía el ceño, su miedo solo se había intensificado. A Gaara ya no le importaba. Tenía a los otros Jinchuriki. Tenía la habitación. Allí, podía ser tan emocional como quisiera. No necesitaba reprimirlo todo. Gaara deseó que la arena se transformara en una casa. Shukaku luchó, pero sin emociones que lo alimentaran, Gaara tuvo el control total por una vez. En segundos, tenía una miniatura a sus pies. Miró el proyecto terminado sin pestañear. Mi control ya es mucho mejor. Con un gesto de la mano, la casa desapareció y se fundió con el suelo. Gaara respiró hondo y pensó en qué hacer a continuación. ¿Puedo hacer una versión en miniatura de Suna? Curioso, Gaara extendió las manos hacia adelante. Estaba listo para forzar la aparición de las murallas de la aldea cuando sintió una presencia detrás de él.
Esperó, pero al ver que nadie atacaba, cedió el control y se dio la vuelta. Gaara-sama, dijo un hombre con el uniforme Anbu de Tsunagakure. A pesar del entrenamiento Anbu, Gaara percibió un ligero temblor de miedo en su voz. ¿Qué pasa?, preguntó Gaara, con su rostro convertido en una máscara neutral. Tu padre me ha pedido que te llame, respondió el Anbu. A pesar de su práctica, la arena respondió y Gaara sintió una fuerte oleada de odio y furia. Apretó los puños para mantener la calma. Tras respirar hondo, la arena se asentó y miró a la gente frente a él sin pestañear. ¿Qué quiere?, preguntó. Me han ordenado que lo convoque, Gaara-sama, respondió el Anbu. No sé qué tiene en mente. Gaara asintió. Bien, dijo. Con un suspiro de alivio que pudo oír tras la máscara, el Anbu se dio la vuelta. Sin mirar atrás, lo condujo fuera del área de entrenamiento detrás de su casa. Gaara lo siguió obedientemente, manteniendo la distancia con el hombre frente a él. Llegaron a la oficina del Kazekage minutos después. El Kazekage estaba sentado tras el escritorio, mirando fijamente a Gaara. Gaara intentó fingir que el hombre frente a él no era su padre. Se obligó a exhalar para que la arena no reaccionara al instinto de ataque. Gaara, dijo el Kazekage, con los brazos cruzados sobre su escritorio. Padre, respondió Gaara, con la lengua ardiendo mientras deseaba no tener que seguir con la farsa. An es más padre de lo que tú jamás serás. He notado que has adquirido mayor control sobre tus habilidades de arena, comentó Rasa. No apartó la mirada de Gaara. Lo he hecho. Gaara abrió y cerró el puño. Bien, dijo Rasa. Creo que estás listo para comenzar un entrenamiento más riguroso para la vida shinobi. ¿Entrenamiento?, preguntó Gaara, curioso a pesar de sí mismo. He asignado a alguien para que sea tu tutor personal, respondió Rasa, y se levantó para mirar a Gaara con enojo. ¿Escucharás todo lo que diga, debo entender? Sí, padre, respondió Gaara inmediatamente. Bueno, en ese caso, déjame presentarte. Ante esas palabras, apareció un nuevo hombre. La primera impresión de Gaara fue que era alto, solo unos centímetros más bajo que Killer B. Tenía 2 marcas rojas en la mejilla derecha y ocultaba el lado izquierdo de la cara con una sábana que colgaba de su turbante. Vestía el uniforme estándar de un ninja Suna y lucía el Itaiyate Suna en la frente. El hombre miró a Gaara, aparentemente nervioso por estar con su nuevo protegido. Gaara lo miró con frialdad. Se llama Abaki, explicó Rasa. Él te enseñará a convertirte en un shinobi. Lo escucharás y lo obedecerás. Encantado de conocerte, Gaara-sama, dijo Baki. Se inclinó. Gaara parpadeó. Estaba impresionado. Casi nadie era lo suficientemente valiente como para acercarse a él, y mucho menos para ponerse en una posición vulnerable. El hombre podría haber sido el asesino en potencia más valiente que había conocido hasta la fecha. Un placer conocerte también, Baki, respondió Gaara formalmente. Ante sus palabras, el hombre se enderezó. Miró a Gaara con ojos temerosos. Podría ser un asesino, esperando el mejor momento para atacar. Sin embargo, Gaara no tenía nada que perder y mucho que ganar aprendiendo ninjutsu. Baki podría intentar matarlo algún día. Gaara esperaría y vería. Oh. Naruto intentó recostarse y relajarse mientras se balanceaba precariamente en la rama. Sin embargo, no podía relajarse. Las ramas se le clavaban en la espalda, lo que lo hacía inquieto. Las hormigas correteaban y ya lo habían picado varias veces. Las hojas se le metieron en los ojos y le picaron toda la cara. ¿Por qué a Fu le gusta hacer esto? A pesar de su incomodidad, Naruto se acostó e intentó meditar como Gaara. Sin embargo, en lugar de relajarse, solo podía pensar en su vida. Desde que Fu y Roshi le hablaron de su madre, Naruto no había permitido que nadie más se burlara de sus padres. Ignoraba las malas palabras y disfrutaba de sus miradas de desconcierto cada vez que otros niños intentaban acosarlo. Por mucho que dijeran que su madre había sido malvada, fea o una prostituta, lo que fuera que eso significara, él sabía la verdad. Su madre lo había amado y eso era todo lo que importaba. Una vez que los niños se dieron cuenta de que cualquier tipo de burla era inútil, se fijaron en otras víctimas. Estaba solo, pero al menos Naruto podía disfrutar de su juego sin interrupciones. Naruto intentó relajarse una vez más y observar cómo pasaban las nubes. Pero por mucho que se concentrara en respirar, no lograba ponerse cómodo. Con un suspiro de derrota, se incorporó y saltó del árbol. Era como si no hubiera meditado en la comodidad de su cama. Naruto aterrizó en el césped y estiró los brazos por encima de la cabeza. Quería ir al parque a jugar en los columpios o en el arenero, pero no tenía ganas de lidiar con nadie más en ese momento. Empezó a caminar de vuelta a casa. Naruto, gritó una voz grave detrás de él. Ark.
gritó Naruto sorprendido. Giró en dirección a la voz, adoptando una de las posturas de taijutsu que Yujito le había enseñado. Al darse la vuelta, vio a un anciano que lo observaba con curiosidad. Vestía una larga túnica blanca con ribetes rojos y un gran sombrero que le ocultaba el rostro. Tenía las manos a la espalda. A pesar de su edad, irradiaba un control y poder que le recordaba mucho a An. Naruto miró al anciano a los ojos. Para su sorpresa, en lugar del miedo y el asco habituales, el hombre solo parecía curioso. ¿Qué quieres, viejo? Preguntó con un puchero enojado. El hombre rió entre dientes y se acercó. Naruto se tensó. Quizás supiera algo de taijutsu, pero no había forma de que pudiera derrotar a ningún adulto, ni siquiera a un anciano. Estaba a punto de darse la vuelta y huir cuando el hombre le puso la mano en el pelo y lo alborotó. Me llamo Hiruzen Sarutobi, dijo el hombre con una sonrisa amable. Solo quería ver qué hacías, Naruto. Naruto lo miró con asombro. Todos los que había conocido en Konoha le habían mostrado, en el mejor de los casos, indiferencia. Tragó saliva, intentando contener el nerviosismo. Solo estaba mirando las nubes, ¿sabes? Dijo Naruto. ¿Cómo sabes mi nombre? Soy el Hokage, respondió el hombre. Conozco a todos en la aldea. ¿Hokage? ¿Qué es eso? Naruto ladeó la cabeza. La palabra le sonaba familiar, pero no estaba seguro de dónde la había oído. El anciano rió entre dientes. Soy el líder de la aldea. Protejo a todos en Konoha y les digo a los demás shinobi qué hacer. Naruto miró al anciano con el ceño fruncido. No entendía por qué el líder de Konoha querría hablar con él. A menos que, se trate de mi Biju. Un escalofrío recorrió la espalda de Naruto. El Jinchuriki mayor le había explicado que tenía una bestia con cola sellada en su interior. Sabía que Yagura, Yujito y B trabajaban juntos y compartían chakra con sus bestias como amigos. An, Utakata y Roshi, aunque no tan amistosos, también podían controlar su poder y cooperar cuando era necesario. Todos les habían advertido a él, a Fu y a Gaara que no intentaran domesticar a sus Biju antes de que se convirtieran en genin. A Naruto se le salía el corazón del pecho. Aparte de su Biju, no había nada interesante en él. ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quieres de mí? Preguntó intentando que su voz no temblara sin éxito. Solo quería hablar contigo. El Hokage levantó la mano de la cabeza de Naruto para acariciarle la barba. Hay algunas cosas de las que deberíamos hablar ahora que estás envejeciendo. El ceño de Naruto se profundizó y miró fijamente al anciano. ¿Por qué debería hablar contigo? Preguntó. Te llevaré a comer ramen, respondió el Hokage. Ramen. Olvidadas las preocupaciones, los ojos de Naruto se iluminaron de felicidad y le sonrió al hombre. Sintió que se le caía la baba. Si consigo ramen, haré caso a lo que diga este viejo. El Hokage volvió a reírse entre dientes. Se dio la vuelta para irse, indicándole con la mano que lo siguiera. Naruto lo siguió obedientemente, intentando decidir qué sabor pedir. Se preguntó si el hombre le permitiría pedir más de un tazón. ¿Cuántos tazones puedo pedir, Hokage-sama? Preguntó Naruto, con excesiva cortesía. Ya podía saborear el ramen y esperaba que algún halago le permitiera pedir más de un tazón. ¿Cuántos puedes comer? Preguntó el anciano levantando una ceja con curiosidad. Naruto se encogió de hombros. No lo sé. Probablemente mucho. El Hokage suspiró y continuó caminando. Naruto lo siguió de cerca, lleno de emoción. Dejaron el bosquecillo en las afueras de Konoha y se dirigieron al centro de la aldea. Naruto se preparó para una avalancha de miradas furiosas y burlas. Sin embargo, en lugar del odio habitual, la gente miraba al anciano con respeto y admiración. Algunos hicieron una breve reverencia y sonrieron al Hokage con reverencia, mientras que otros lo saludaron con respeto. El anciano les devolvió la reverencia con amables asentimientos y les habló a todos con una sonrisa. Naruto miró al anciano con asombro. Deseaba poder recorrer la aldea y recibir esa clase de adoración. El anciano los condujo por una de las calles principales del pueblo. Curioso, Naruto lo siguió hasta un pequeño puesto con pocos asientos. El letrero de afuera tenía su nombre en kanjis que no reconoció. Sin embargo, Naruto pudo reconocer la palabra clave para ramen. Después de todo, era una de las primeras palabras que había aprendido a leer. El anciano se sentó en la barra con un leve suspiro. Naruto saltó y se sentó en el taburete junto a él. Podía oler el caldo y la carne cocinándose. Nunca había olido nada mejor. Hokage-sama, dijo un hombre tras el mostrador. Me alegra verlo aquí. ¿A qué debo este honor? Traje a Naruto-kun para el almuerzo, explicó el Hokage. Ante sus palabras, el chef se giró para mirar a Naruto, que seguía de cerca al Hokage.
Naruto se contuvo y se preparó para la familiar mueca de desprecio. Sin embargo, el chef lo miró con el ceño fruncido. Naruto vio un destello de reconocimiento, pero esa mirada desapareció tan rápido que se preguntó si la había imaginado. Ah, así que este es Naruto-kun, dijo el chef. Naruto asintió y tragó saliva. Soy Naruto Uzumaki. Mucho gusto. Me llamo Teuchi, respondió el hombre con una sonrisa. Puedes llamarme Teuchi-san. Un placer conocerte también. Gracias, Teuchi-san. Naruto le devolvió la sonrisa, miró al Hokage a su lado. El anciano le sonreía, rascándose la barba. Naruto se aseguraría de visitar ese restaurante de ramen en cuanto pudiera. Pero primero tenía que tener dinero. Bueno, ahora que ya hemos hecho las presentaciones, dijo Teuchi, ¿qué te gustaría comer? Quiero uno de todo. Declaró Naruto. El Hokage rió entre dientes. Empecemos con un tazón, Naruto. Naruto arrugó la cara en señal de concentración y miró el menú. No conocía todos los caracteres, sobre todo los kanji, pero le entendía. Pensó unos segundos antes de tomar una decisión. Quiero el ramen de cerdo chasu, por favor. Dijo con una sonrisa. Por supuesto. Respondió Teuchi. ¿Y para usted, Hokage-sama? Yo tomaré lo mismo, por favor. 2 tazones de ramen chasu vienen enseguida. Declaró el hombre con una sonrisa alegre antes de darse la vuelta para preparar sus comidas. Naruto intentó asomarse por encima del mostrador para ver trabajar al chef. Para su consternación, era demasiado bajo para ver y, de todos modos, la espalda de Teuchi bloqueaba el proceso de preparación. Con un puchero, dejó caer la cabeza sobre el mostrador y cerró los ojos. Intentó contentarse con el olor del caldo. A su lado, el Hokage tarareaba divertido. Naruto-kun, quería hablarte de algunas cosas, dijo. Naruto se giró para mirarlo. ¿Hablar de qué? Preguntó. Quería saber cómo te iba en el orfanato, dijo el Hokage. ¿Te gusta estar allí? Naruto se encogió de hombros. Está bien, supongo, dijo. Siempre me están gritando por ser demasiado ruidoso, ¿sabes? ¿Quieres seguir viviendo allí? Naruto negó con la cabeza. En realidad no. El Hokage tarareó, sumido en sus pensamientos. Si no te gusta, ¿qué te parecería vivir en otro lugar? Preguntó. ¿En algún otro lugar? El anciano asintió. Sí. Quizás en un pequeño apartamento para ti solo. Puede que te lleve un tiempo adaptarte, pero puedo ayudarte a instalarte en un nuevo lugar si quieres. Mi propia casa. Naruto se inclinó hacia adelante con entusiasmo. ¿Lo dices en serio? El Hokage parpadeó antes de asentir. Sí, Naruto-kun. Lo digo en serio. ¿Y qué tal es ese sitio? ¿Puedo hacer tanto ruido como quiera? ¿Está cerca de este puesto de ramen? ¿Puedo venir a comer ramen aquí cuando quiera? Naruto miró al Hokage con ojos brillantes y curiosos. Sin embargo, cuando el anciano abrió la boca para responder, 2 tazones de ramen caliente aparecieron frente a ellos. Distraído, Naruto observó el tazón que tenía frente a él. Era posiblemente lo más hermoso que había visto en su vida. Rebanadas de cerdo chasu estaban colocadas con maestría sobre una cama de fideos, con un huevo pasado por agua flotando en el centro del caldo. Su pastel de pescado favorito, el Naruto-maki, flotaba en la superficie, rodeado de una colorida variedad de verduras. Una hoja de nori estaba inclinada en el borde del tazón. Se le hizo agua a la boca por el aroma divino que emanaba del tazón. Tragó saliva. Gracias por la comida, dijeron Naruto y el Hokage al mismo tiempo. Con reverencia, Naruto tomó un par de palillos y los separó. Sin hacer caso de la temperatura, sorbió los fideos ramen. Tragó saliva y dejó escapar un suspiro de placer. El Hokage rió entre dientes a su lado. ¿Realmente te gusta el ramen, verdad? Preguntó el anciano. Claro que sí. Respondió Teuchi con una sonrisa. Mi ramen es el mejor de todo Konoha, si no del mundo. Por eso nos llamamos Ichiraku Ramen. Naruto solo asintió, con la boca demasiado llena de fideos para responder. Se aseguró de masticar y tragar antes de responder. ¿Sí? Respondió. Este es el mejor ramen que he probado nunca. ¿Te gusta halagar a este viejo? Dijo Teuchi antes de reír. Naruto comió su plato tan rápido como pudo. A su lado, el Hokage comía mucho más despacio. De vez en cuando, le lanzaba a Naruto una mirada entre curiosa y horrorizada. Naruto terminó su plato antes de que el Hokage terminara la mitad del suyo. Bebió el resto del caldo antes de suspirar de satisfacción y frotarse el estómago. ¡Ah! ¡Qué rico! Dijo Naruto con un suspiro de felicidad antes de volverse hacia el Hokage con lo que esperaba fuera una mirada compasiva. ¿Me puede dar otro tazón, por favor, Hokage-sama?
El tercer Hokage suspiró resignado. Claro, uno más. Naruto vitoreó y pateó bajo el mostrador. Tarareó una canción que Fu le había enseñado mientras esperaba a que Teuchi trajera un segundo tazón. El Hokage aprovechó la oportunidad para hablar con Naruto sin ramen de por medio. Naruto-kun. Naruto se giró para mirar al hombre de nuevo, con el ceño ligeramente fruncido. Iba a decir algo más, pero nos distrajimos. Ark. Gritó Naruto, recordando todo lo que quería saber. ¿Puedo vivir en un apartamento cerca de Ichiraku Ramen? El anciano suspiró. Podemos buscar un lugar cerca, concedió. Sin embargo, lo más importante será la distancia a la academia. ¿Academia? Naruto ladeó la cabeza. ¿Tengo que ir a la academia? El Hokage asintió. El año que viene, a principios de abril, explicó. Empezarás con los primeros alumnos. El primer año se centrará principalmente en lectura, escritura, historia y matemáticas. No aprenderás ninjutsu hasta más adelante. Voy a aprender ninjutsu. Gritó Naruto. Y también lectura, escritura, historia, matemáticas, repetía insistentemente el anciano. Naruto hizo pucheros. Leer y escribir le costaba, pero aprender ninjutsu lo haría merecedor de la pena. También habría otros niños de su edad en la escuela. Fu siempre hablaba de los amigos que conoció en la academia. Quizás yo también haga amigos. ¿El año que viene? Preguntó Naruto mientras cruzaba los brazos frente al pecho. El año que viene, confirmó el Hokage asintiendo antes de darle un mordisco a su propio plato de fideos. ¿Y cuándo podré mudarme a mi nueva casa? Preguntó Naruto. En 1 o 2 semanas como máximo, respondió el Hokage. Quiero asegurarme de que estés instalado unos meses antes de que empiece el curso escolar. Recibirás un estipendio semanal para que lo uses como quieras, pero debes administrarlo con prudencia para que no se te acabe. Si no te queda dinero al final de la semana, no podrás comprar más comida, así que te lo advierto. Naruto asintió, entendiendo. Tenía sentido para él. Esperaba que los otros Jinchuriki le ayudaran a aprender a administrar el dinero. Probablemente no tendría que pedírselo. Como el Jinchuriki más joven, les gustaba decirle qué hacer. Los únicos que nunca lo mandaron fueron Gaara y Killer Bee, pero Fu es muy mandón. Teuchi dejó el segundo tazón frente a Naruto. Naruto se abalanzó sobre él, aunque se aseguró de comer más despacio y disfrutar del sabor la segunda vez. Naruto y el Hokage comieron en un silencio cordial. Cuando Naruto terminó su segundo tazón, casi quiso pedir un tercero, pero se contuvo. No quería aprovecharse de la generosidad de nadie. Roshi lo había regañado por ello cuando le exigió a Utakata que hiciera burbujas. El Hokage terminó su primer tazón poco después con un suspiro de satisfacción y se giró para mirar a Naruto. ¿Estás lleno?, preguntó el anciano. Naruto asintió con insinceridad. Probablemente pueda comerme al menos 2 tazones más. El Hokage asintió, aliviado de que Naruto hubiera terminado. En ese caso, dijo, vámonos. Te acompañaré de vuelta al orfanato. Naruto asintió y saltó del taburete. Se giró para mirar al chef de ramen, que estaba ocupado preparando algo detrás del mostrador. Adiós, Teuchi-san. Dijo con una sonrisa mientras agitaba la mano de un lado a otro. Adiós, Naruto-kun, Hokage-sama, respondió Teuchi. Muchas gracias por venir. Por favor, vuelva pronto, Naruto-kun. Le sonrió amablemente desde detrás del mostrador. Creo que ya eres uno de mis clientes favoritos. Naruto se sonrojó. Nunca la gente de Konoha le había dicho algo tan bonito. Asintió con entusiasmo. Gracias por la comida. Dijo mientras se rascaba la nuca. Vamos, Naruto-kun. Sí, abuelo. Naruto lo siguió obedientemente. Naruto vio que los hombros del hombre se tensaban ante el término familiar y sintió un peso en el estómago. ¿Era demasiado familiar? Sin embargo, al ver su rostro, el hombre pareció sorprendido en lugar de ofendido. Cuando el Hokage lo vio, sonrió, con las comisuras de los ojos arrugándose de felicidad. Naruto dejó escapar un suspiro de alivio. No quería ofender a quienes lo invitaban a comer ramen. Entonces quizá nunca más me lo compraría. Juntos, el anciano y el niño caminaron hacia el orfanato. Como siempre, todos los que se cruzaban saludaban al Hokage con reverencia. El Hokage correspondía a cada uno de sus saludos con asentimientos y palabras amables. Ignoraron a Naruto, solo lo reconocieron con pequeñas muecas de confusión. Naruto supuso que se preguntaban por qué estaba con el Hokage. Naruto los fulminó con la mirada, pero no dijo nada, contento a la sombra del anciano. Llegaron a las puertas del orfanato unos minutos después. Naruto se mordió el labio con nerviosismo.
Había disfrutado de la compañía y no quería que el día terminara tan rápido. Titubeó al entrar. ¿Por qué eres el Hokage, abuelo?, preguntó Naruto mientras le ponía el abrigo al hombre, intentando solo retrasar su separación. El anciano tarareó pensativo antes de responder, mirando a Naruto. Es porque soy el shinobi más fuerte de Konoha, respondió el Hokage. ¿Me volveré más fuerte si estoy en la escuela? El Hokage asintió. Sí, pero tienes que estudiar y prestar atención. No es fácil y llevará tiempo. Naruto se rascó la barbilla antes de sonreírle al anciano. Entonces, un día, seré aún más fuerte que tú y antes que el próximo Hokage, declaró Naruto emocionado. Entonces todos en Konoha me respetarán. Los ojos del Hokage se abrieron de par en par, sorprendido, antes de que su rostro cambiara y sonriera. El hombre rió entre dientes y extendió una mano para alborotar el cabello de Naruto. Convertirse en Hokage no se trata solo de ser reconocido, Naruto-kun, explicó. Se trata de cuidar de todos en la aldea como si fueran de tu propia familia. Eso es lo que significa ser Hokage. Naruto frunció el ceño, pero asintió. No sabía por qué debería preocuparse por proteger a los aldeanos cuando lo despreciaban y deseaban que no existiera. Con un puchero, Naruto se giró para abrir la puerta que conducía al orfanato. Sin embargo, el Hokage lo interrumpió antes de que pudiera irse. Espera, Naruto-kun, dijo el anciano. Tengo algo para ti. Ante esas palabras, Naruto se giró. Observó al hombre rebuscar en los bolsillos ocultos en las mangas de su abrigo. Unos segundos después, sacó una pequeña caja que le entregó a Naruto. «Feliz cumpleaños, Naruto-kun», dijo el Hokage. Naruto parpadeó. ¿Cumpleaños? ¿Hoy es mi cumpleaños? Miró la pequeña caja que tenía en las manos y tragó saliva. Nunca había recibido un regalo. Nervioso y vacilante, abrió la caja. Dentro había una pequeña cartera con forma de rana. Su vacío le daba un aspecto triste. Debajo había un sobre rojo. Miró al Hokage en busca de confirmación antes de sacarlo y abrirlo. Dentro del sobre había algunos billetes. Naruto jadeó de sorpresa. Nunca había tenido su propio dinero. Miró al anciano, quien sonreía de felicidad ante su reacción. Pensé que deberías tener algo de dinero para gastar antes de mudarte sola, explicó el Hokage. Siéntete libre de usarlo como quieras, pero sé responsable, por favor. Naruto sintió que las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos y levantó la vista con admiración. Antes de que pudiera pensar o cambiar de opinión, saltó hacia adelante y abrazó al Hokage por la cintura. Se aseguró de no dejar caer su regalo. Gracias, 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 murmuró Naruto mientras enterraba su rostro en el estómago del hombre. Al principio, el anciano se sobresaltó por el repentino contacto, pero simplemente puso una mano sobre la cabeza de Naruto. De nada, Naruto-kun, dijo. Feliz cumpleaños. ¿Qué se siente tener 6 años? Ante la pregunta, Naruto se obligó a soltarse. Retrocedió un paso, frotándose los ojos con el antebrazo para contener las lágrimas. Con un esfuerzo, le sonrió al anciano. No se siente diferente, admitió. Olvidé que era mi cumpleaños hasta que me lo dijiste, ¿sabes? El Hokage rió entre dientes. Entonces me alegro de habértelo recordado. Naruto se secó las lágrimas de su rostro antes de inclinarse profundamente en agradecimiento. Muchas gracias, abuelo. De nada, respondió el anciano. Iré a recogerte cuando llegue el momento de mudarte. Nos vemos pronto, Naruto-kun. Hasta pronto, abuelo. Sonrió Naruto por última vez antes de darse la vuelta y cruzar la puerta principal del orfanato. Miró hacia atrás para saludar al anciano, pero cuando se giró, este ya había desaparecido. Capítulo 14. Encuentros con el destino. Desde que Yagura le contó sobre el ninja desaparecido de Takigakure, Furo había estado buscando información. Durante los últimos 2 meses, había revisado todos los libros de la biblioteca de la escuela. Sin embargo, no había encontrado nada prometedor, y no vio a nadie que se ajustara a la descripción del hombre que Yagura había visto. Quería preguntarle a Takumi, pero no se le ocurría cómo abordar el tema. Tras no obtener resultados, Furo consideró su última opción: entrar en la oficina de Isen para revisar los archivos. Era medianoche y el pueblo estaba en silencio, solo el viento rompía el silencio. Un fino manto de nieve cubría el suelo y solo podía ver gracias a la tenue luz de una linterna cercana. Furo entrecerró los ojos al ver la ventana del segundo piso del edificio administrativo. Había intentado aprender a pegarse a las paredes con chakra, pero su control era pésimo y, en lugar de eso, se impulsó.
También había intentado escalar a la antigua usanza, pero la pared era demasiado lisa para usar brazos y piernas. Desde la ventana, miró el árbol que tenía detrás. Se alzaba a pocos metros del edificio, y una de sus ramas se extendía cerca de la ventana. Tendría que saltar del árbol para ir a los archivos de Isen. Tan silenciosa como pudo, Furu trepó al árbol y se mantuvo en perfecto equilibrio sobre la rama. Calculó la distancia hasta la ventana. Si me adelanto, puedo salvar la distancia. Ella respiró profundamente y saltó. En el aire, sonrió para sí misma al acercarse a la ventana, creyendo haber cumplido su misión. Sin embargo, al extender las manos para agarrarse a la cornisa, falló y cayó al suelo. Se tragó un grito al caer de rodillas, dolorosamente. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se mordió la lengua para no emitir ningún sonido. Con cautela, se miró las heridas. Exhaló un suspiro de alivio. Tenía las rodillas raspadas, pero la nieve aliviaba el dolor. Furu se tomó unos segundos para descansar. Su vigílula sanó rápidamente y, un minuto después, estaba casi recuperada. Respiró hondo antes de ponerse de pie. Hizo una mueca, pero no emitió ningún otro sonido. Furu trepó de nuevo y se balanceó en la rama. Caminó lo más cerca que pudo del borde antes de saltar. Sintió una oleada de victoria, pero fracasó una vez más, cayendo del cielo y aterrizando dolorosamente sobre su nieve. Decidida, lo intentó una y otra vez, fracasando estrepitosamente cada vez. Cada vez más frustrada con cada intento, se quejaba a sí misma, preocupándose cada vez menos por guardar silencio. Fue solo en su 10º intento que se dio cuenta de que no estaba sola. Mientras se preparaba para saltar, oyó a alguien carraspear debajo del árbol. Perdida la concentración, Fur perdió el equilibrio y cayó de bruces a los pies del intruso. Con una mueca de dolor, miró a la persona que estaba de pie frente a ella. No era mucho mayor que ella. Le parecía familiar y tardó un segundo en reconocerlo. Era el chico que había estado en la oficina de Isen años atrás. El chico ya era mayor, un adolescente. Tenía los brazos cruzados mientras la miraba fijamente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con desaprobación. Con un gruñido, Furu se incorporó y se frotó las rodillas. Se esforzó por encontrar una excusa para explicar la situación, pero no encontró nada. Solo estoy, Furu jugueteó con el dobladillo de su camisa. Practicando mis habilidades de salto. En mitad de la noche. Los shinobi no siempre pelean de día, se justificó. Además, debería hacerte la misma pregunta. ¿Qué haces aquí? Si quieres saberlo, me voy a casa esta noche, dijo. Vivo cerca de aquí. Y no intentes echarle la culpa a nadie. La persona más sospechosa eres tú. Furu se mordió el labio y volvió a mirar al otro chico. Examinó su rostro con atención. Tenía ojeras que solo podían deberse al agotamiento extremo. Su ropa estaba rota, probablemente por Shuriken Sokunai. A pesar de su postura enojada, se mantenía con cuidado, apoyándose en la pierna izquierda para ponerse de pie. ¿Por qué estás tan mal?, preguntó Furu en un débil intento de desviar la conversación. ¿Acabas de volver de una misión? Para sorpresa de Furu, el otro chico se estremeció y se golpeó el antebrazo con un dedo, nervioso. Furu aprovechó su ventaja. ¿Cómo te hiciste esas heridas?, preguntó. El chico suspiró antes de volver a mirarla con enojo y responder. Si quieres saberlo, es por el entrenamiento. Surien-sensei me motiva a hacer lo mejor que puedo. Takigakure, a pesar de no ser una de las 5 grandes aldeas, tiene una reputación que mantener por producir shinobi capaces. Si quiero convertirme en un Jounin de renombre, debo. ¿Surien también es tu sensei?, interrumpió Furu con incredulidad, olvidando su misión por un momento. También. El chico levantó una ceja. Furu asintió. Sí, Surien-sama fue mi maestro principal antes de que me inscribiera en la academia. Siempre fue muy malo conmigo. Si no lo supiera, habría pensado que quería que fracasara. Una vez que empecé a ir a la escuela, solo tenía que verlo los domingos para entrenar, pero eso dejó de pasar después de un tiempo. Espera, ¿tu profesor? ¿Quién eres? El ceño del chico se acentuó. Con una sonrisa, Furu finalmente se levantó para presentarse. Me llamo Furu, dijo. Mucho gusto en conocerte. Ella inclinó la cabeza cortésmente, pero el chico frente a ella se quedó sin palabras. Curiosa por su reacción, levantó la cara para mirarlo a los ojos. El corazón le dio un vuelco. ¿Eres el Jinchuriki?, dijo. Su rostro reflejaba la misma mirada que todos sus cuidadores y maestros le habían puesto, excepto Takumi. ¿Y qué?, preguntó, apretando los puños con furia. Se preguntó cómo un chico cualquiera pudo enterarse de su estatus cuando se suponía que era un secreto dentro de la aldea.
El chico tragó saliva. Mi padre me habló de ti. Dijo que un Bihulu puede destruir una aldea entera en cuestión de minutos. No soy un Bihulu, respondió Fu con irritación. Soy Fu. Que tenga un Bihulu sellado no significa que vaya a destruir la aldea. Además, ¿quién dice que mi Bihulu destruiría Takigakure? Apuesto a que mi Bihulu es muy bueno, pero como nadie le ha hablado, todos creen que es malvado. ¿Lo has pensado alguna vez? Bueno, quizás, pero aún así. Fu resopló de rabia y desvió la mirada hacia el tronco del árbol. Hizo un puchero. Tras años viviendo sola y pasando los días con sus amigos, casi había olvidado lo que se sentía al ser juzgada por su mera existencia. Yagura, Bei y Yujito siempre le contaban sobre sus bestias con cola. Eran amigos, capaces de compadecerse de cualquier cosa. Algún día, Furu esperaba tener una relación similar con Nanabi. El chico frente a ella se encogió ante su reacción. Lo siento, Fu, se disculpó, con tono sincero. Mi padre me dijo que fuera amable cuando nos conocimos, pero... Espera, ¿tu padre? Fu, distraída, se giró para mirar al chico con nuevos ojos. ¿Quién es tu padre? El jefe de la aldea, por supuesto, dijo con orgullo. Algún día ocuparé su lugar, así que tengo que ser lo más fuerte posible. Oh. Fu miró al chico con otros ojos. Seguro que ya tiene acceso a la biblioteca. Puedo convencerlo de que me deje entrar. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Preguntó ella, tratando de parecer impresionada. Me llamo Shibuki, dijo. Mucho gusto en conocerte. Un placer conocerte también. Dijo Fu con una amplia sonrisa. Es mi llave de los archivos, lo sé. Shibuki resopló con impaciencia. Entonces por fin me dirás qué planeabas hacer o no? Preguntó. Bueno, verás, la biblioteca de la academia no está muy completa, dijo Fu, y decidió decir parte de la verdad. Y quiero aprender más sobre la historia de Takigakure y sus ninjas más importantes. Pero como todavía no tengo acceso a los archivos, quería obtener información de la oficina de Isen-sama. ¿Por qué no le preguntaste a mi padre si podías usar los archivos? Preguntó. Pensé que diría que no. Shibuki suspiró. Lo habría hecho, admitió. Aún así. No puedes intentar saltar por una ventana. Espera a graduarte y tendrás acceso libre. ¿Qué tienes que saber que sea tan importante, de todos modos? La identidad de un ninja renegado de Takigakure que podría estar buscándome a mí o al otro Jinchuriki con el que hablo se me viene a la mente. Sin embargo, Fu sabía que no podía decir nada al respecto y se mordió el labio. Intentó pensar en una respuesta razonable, pero tenía la mente en blanco. Supongo que no necesito saberlo ahora, mintió. Así es. La regañó Shibuki. Espera la graduación. O pregúntale a tu profesor si no puedes esperar. No se lo voy a decir a papá esta vez, pero si te veo intentando colarte otra vez, vas a tener un buen lío. Fu suspiró y asintió antes de despedirse con la mano y volver a casa. No se daba por vencida todavía. Solo necesitaba un plan para entrar. Shibuki es la clave. Oh. Han se dirigió a la oficina del Tsuchikage. Onoki lo había llamado y estaba ansioso por saber qué quería para poder irse a casa. Probablemente otra misión estúpida para pelear o matar a alguien. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo que conducía a la oficina del Tsuchikage. Para su disgusto, la puerta estaba cerrada. Con un suspiro de impaciencia, se detuvo en la esquina y se apoyó en la pared con los brazos cruzados y los ojos cerrados. Mientras esperaba, Han dejó vagar su mente. Esperaba que lo que Onoki quisiera no tardara mucho. Quería ir al mercado a comprar ingredientes para la cena. Dudaba entre preparar pescado a la parrilla o cerdo salteado. Mientras debatía los beneficios nutricionales de cada opción, la puerta de la oficina del Tsuchikage se abrió. Han se giró para mirar, esperando que saliera un shinobi de Iwa. En cambio, un hombre familiar con una túnica negra bordada con nubes rojas cerró la puerta tras él. A diferencia de la última vez, Han observó con atención la apariencia del hombre. Tenía el pelo pelirrojo, ligeramente rizado en las puntas, una mirada soñadora y difusa, con una sonrisa burlona en los labios. Era bajo, apenas unos centímetros más alto que Rossi, y se comportaba con arrogancia. En el pulgar izquierdo, llevaba un anillo morado. Han entrecerró los ojos mientras el hombre caminaba por el pasillo, memorizando cada detalle para después. Se acercó lentamente, con aspecto satisfecho. Al llegar a la esquina donde lo esperaba, Han se detuvo y levantó la vista. ¿Esperando al Tsuchikage? Dijo el hombre con una sonrisa burlona. No te preocupes, ya está libre, Han. Han sintió un escalofrío involuntario. Lo miró con el ceño fruncido, pero no respondió.
El hombre se burló y le dirigió una mirada larga y calculadora antes de alejarse. Si sabe mi nombre, ¿qué más sabe? Su organización busca a Rosie, ¿me querrán a mí también? Ann esperó a que los pasos del hombre desaparecieran antes de tararear pensativo y caminar por el pasillo hacia la oficina de Onoki. Cerró la puerta tras él. Ann, dijo Onoki. Tsuchikage-sama, respondió Ann con firmeza y cortesía. ¿Quién era ese hombre? Ah, él. Solo un amigo de Tsunagakure, respondió el Tsuchikage con indiferencia, agitando una mano frente a su rostro. Me hizo un favor. Un favor caro, pero ¿qué más se puede hacer? Ann se obligó a adoptar una expresión neutral. Con la armadura, solo se le veían los ojos, pero Onoki era un astuto bastardo que podía oler la insurrección a kilómetros de distancia. Ya veo, respondió Ann. En ese caso, ¿en qué puedo ayudarle, Tsuchikage-sama? Solo quería recordarte que los próximos exámenes Chunin comienzan el mes que viene. Asegúrate de estar listo para ellos. Por supuesto, Tsuchikage-sama. Ann se sintió aliviado. Esperaba una misión a largo plazo. Cuidar a genin despistados era mucho más divertido. Con una pequeña inclinación de cabeza, Ann se fue, tratando de no parecer apresurado. Fue al mercado, ignorando las miradas y los murmullos mientras compraba los ingredientes. En casa, cocinó y comió, incapaz de disfrutar de la comida, pues su mente iba a 1000 por hora. ¿Qué sabe ese hombre de mí? ¿Quieren Jinchuriki por alguna razón? ¿O solo quieren cobrar precio por nuestras cabezas? Ann se preocupó por la situación durante el resto de la tarde y hasta bien entrada la noche. Decidido, hojeó su colección de libros de bingo durante horas. Frunció el ceño al encontrar el perfil del hombre pelirrojo. Debajo de su foto, leyó la descripción: Sasori de la Arena Roja. Ninja desaparecido de rango S huido al ser visto. Ann suspiró. La última vez que hubo una orden de huir al instante fue con el destello amarillo. ¿Qué demonios hace Onoki recibiendo favores de un ninja rebelde de rango S? Apareció en la habitación vacía después de medianoche, cuando todos los demás ya se habían dormido. Caminó hacia la puerta marcada con el kanji del número 3 y se comunicó. Yagura, tenemos que hablar. Yagura se despertó inmediatamente ante el contacto mental. ¿Qué pasa? Vi a ese hombre pelirrojo del que te hablé antes. Ven a la sala y te lo contaré con más detalle. Unos segundos después, la manifestación física de Yagura apareció frente a él, luciendo descontento pero alerta. ¿No podía haber esperado a mañana? Se quejó. Encontré un buen montón de tierra para dormir. Ann suspiró. ¿Este es el agradecimiento que recibo por espiar a mi propia aldea para él? No, no podría, respondió Ann con irritación. Pero tengo motivos para creer que esta organización busca Jinchuriki. ¿Por qué dices eso? Preguntó Yagura con curiosidad. Además, ¿puedes sentarte? Me voy a torcer el cuello si tengo que mirarte durante toda la conversación. Esto es una proyección mental de nuestros cuerpos físicos, Yagura. No puedes torcerte el cuello mirando hacia arriba, se quejó Ann, pero obedeció de todos modos. Gracias, dijo Yagura mientras se dejaba caer al suelo. Suspiró exhausto y agitó la mano perezosamente para indicarle a Ann que hablara. Vi a un joven que parecía tener 20 y pocos años, dijo Ann con la precisión propia de un informe de misión. Tenía el pelo pelirrojo, ligeramente rizado en las puntas. Calculo que medía entre 162 y 165 centímetros, con un peso de 50 kilos. Era delgado. Vestía una larga túnica negra con nubes rojas bordadas y un anillo en el pulgar izquierdo, aunque no pude distinguir ninguna marca. Yagura asintió ante la descripción y se rascó la barbilla pensativo. Bueno, ahora hay otro ninja renegado al que investigar, se quejó. No, ya sé quién es. ¿En serio? Preguntó Yagura sorprendido. Sí, respondió Ann. Fue Sasori de la Arena Roja. Sin duda, el ninja renegado más infame de Tsunagakure. Se rumorea que usa más de 10 marionetas a la vez. Yagura lo miró sorprendido antes de hablar. ¿Cómo lo averiguaste? Miré en el libro de bingo. Yagura suspiró. Claro, se quejó con amargura. Mi libro de bingo se centra en ninjas de Kiriko Noa. Supongo que no tienes nada sobre el hombre de Takigakure que vi en tu libro de bingo mágico, ¿no? Ann negó con la cabeza. Algunas aldeas son más reservadas sobre sus ninjas renegados que Suna o Konoha, explicó. Intenté revisar las versiones más recientes del libro y las ofertas de recompensas más recientes. Sin embargo, no encontré a nadie que se ajustara a tu descripción. Entonces, ¿tenemos que esperar a que Fu lo descubra? Lo más probable, admitió Ann. Simplemente no la presiones, amenazó a Yagura con el ceño fruncido.
Ya tiene mucho de qué preocuparse. Yagura puso los ojos en blanco, pero asintió. Tiene como 4 años. ¿Qué clase de persona crees que soy para presionar a una niña de 4 años a encontrar información clasificada? Ella tiene 10 años. ¿De verdad? Preguntó Yagura con sarcasmo. Debí haberla oído mal cuando corría por la habitación gritando que era su cumpleaños hace unos meses. A pesar de la situación, Ann rió entre dientes. Odiaba que Rosie estuviera fuera de la aldea en misiones largas. Sin nadie más con quien hablar, se habría muerto de aburrimiento sin la habitación. Así que sabemos de 3 miembros de este misterioso grupo, dijo Yagura mientras contaba con los dedos. Uno llevaba una máscara naranja y probablemente sea el responsable de mi lavado de cerebro. El segundo es un hombre alto y aterrador de Takigakure. El último es Sasori de la Arena Roja. Se desconoce su misión, pero quieren algo de mí y de Rosie. Hablando de su interés, añadió Ann. El hombre me llamó por mi nombre. Creo que me estaba observando. Yagura parpadeó y miró a Ann antes de estallar en carcajadas. Mirándote. ¿Llevabas lencería sexy o qué? ¿Qué? Ann se sonrojó al darse cuenta de cómo habían sonado sus palabras. O sea, dijiste que te estaba observando, respondió Yagura con una sonrisa burlona. Siempre me ha intrigado tu rostro. ¿Eres secretamente guapo bajo toda esa armadura? Así no. Replicó Ann. Me observaba con curiosidad, como si fuera un trozo de carne o un objetivo. De todas formas, llevaba puesta mi armadura completa. Yagura ignoró su objeción. ¿Crees entonces que solo le gustan las personas altas? ¿Hablas en serio, Yagura? Se quejó Ann. No podía creer que sus vidas estuvieran en juego y que Yagura estuviera concentrado en un desliz. Bueno, me detengo, dijo Yagura con una última risita. Exhaló para calmarse y miró a Ann con expresión pensativa. Ann arqueó una ceja y esperó. Yagura lo miró en silencio con el ceño fruncido. Aliviado, Ann abrió la boca para hablar. De todos modos, creo que... ¿Entonces te pareció guapo? Interrumpió Yagura con un bufido. Sé que te estaba mirando, pero ¿lo estabas mirando tú a él? ¿Oigo campanas de boda en el futuro o es más bien una relación de una noche? Ann se preguntó si valió la pena golpear a Yagura el dolor de cabeza cuando despertó. Valientemente, ignoró la risa y continuó hablando. El primero tomó control de tus acciones con un genjutsu, mientras el segundo buscaba a Rosie. Creo que es probable que estén buscando Jinchuriki. Yagura resopló, pero se tranquilizó lo suficiente como para responder. ¿Por qué lo crees? Tú y Rosie tienen precio por sus cabezas. Quizás solo quieran el dinero. Ann se encogió de hombros. Es solo una suposición, admitió. Pero que una organización esté involucrada con 3 Jinchuriki diferentes es una coincidencia demasiado grande para mí. Oh, ¿y qué tan grande estás dispuesto a tragar, Ann? Preguntó Yagura, levantando una ceja. Ann miró fijamente a su amigo. ¿Qué te pasa? Extraño a mi esposa y duermo en la tierra. Déjame lidiar con eso, respondió Yagura con una risita exasperada antes de ponerse serio de nuevo. ¿Qué crees que querrán con los Jinchuriki? ¿O crees que les importan más los Bijulu que nos rodean? Solo podemos especular. Podrían lavarnos el cerebro para que cumplamos sus órdenes. También podrían extraer nuestro Bijulu y usarlo para su propia misión interna. Yagura se rascó la barbilla pensativo. A las compañías mercenarias solo les importa el dinero, especuló. Podrían intentar extraer la bestia con cola y luego venderla al mejor postor. ¿Quién sabe? Ann se encogió de hombros. Lo único que podemos hacer es estar atentos por si aparece alguien sospechoso. Yagura suspiró y se levantó, estirando el cuerpo. De acuerdo. Vigila a Rosie. ¿Ya le has contado esto? Ann negó con la cabeza. Todavía no. Está fuera de la aldea en una misión y no quiero preocuparlo ahora. Quería saber tu opinión primero. Podemos decírselo a los demás mañana cuando estén todos aquí. Yagura asintió antes de soltar un gran bostezo. Me parece un buen plan, dijo. Creo que me voy a dormir. El montón de tierra que encontré es más blando que el de anoche. Ann se levantó y estiró los brazos sobre la cabeza. Buenas noches, Yagura. Buenas noches. Yagura agitó la mano con pereza. Ah, y hay algo más que debemos considerar. ¿Qué pasa? Preguntó Ann. ¿Preferirías una boda de primavera o de verano? Bromeó Yagura con una sonrisa burlona. A veces llueve en primavera, pero las bodas de verano son un hervidero. Ambas tienen sus ventajas y desventajas. Antes de cambiar de opinión, Ann invocó su chakra.
El vapor le recorrió el brazo y golpeó a Yagura en la cara, haciendo que el ex Mizukage volara al otro lado de la habitación. ¡Ay, cabrón!, gritó Yagura. Ahora me voy a despertar con dolor de cabeza. Yo también, respondió An. Oyó a Yagura reírse para sí mismo. Por la mañana, ambos despertarían con migrañas, pero a An no le importaba. Valía la pena. Oh, a Naruto le gustaba tener su propio apartamento. Los primeros días, no sabía qué hacer. Solo había paseado por su nuevo hogar, contemplando con asombro todo lo que ahora le pertenecía a él y solo a él. El apartamento era más grande de lo necesario, dividido en 3 habitaciones: el baño, el dormitorio y la sala de estar. Los muebles eran básicos y desgastados, pero resistentes, y tenía espacio de sobra para sus limitados juguetes y libros. Lo mejor, sin embargo, era que Ichiraku Ramen estaba a solo unas cuadras. A través de la habitación, permitió que los demás vieran su apartamento. Sus reacciones variaron desde duras críticas hasta genuina emoción. Todos hicieron sugerencias sobre cómo decorar su nuevo hogar. Naruto escuchó atentamente, aunque sabía que no convertiría todo su balcón en un invernadero ni construiría un hormiguero en su habitación. La única desventaja de vivir solo era que tenía que aprender a alimentarse. Había ido a Ichiraku Ramen muchas veces, pero se aseguraba de no pedir más de 2 tazones por visita. El ramen de Teuchi podía ser increíble, pero el precio era elevado y el ramen instantáneo también estaba bueno. Sobrevivió unos días comiendo solo ramen, sin pensarlo 2 veces hasta que se lo contó a Roshi. ¿Solo comes ramen, Naruto?, preguntó Roshi horrorizado. Sí, ¿cuál es el problema? Naruto frunció el ceño confundido. Indignado por la reacción de Naruto, Roshi se propuso enseñarle todo lo que sabía de cocina. Desde entonces, lo había obligado a preparar comidas complejas cuando podía comer ramen. Afortunadamente, Utakata se apiadó de él y le enseñó a Naruto maneras fáciles de cocinar en casa. A diferencia de las técnicas más extravagantes de Roshi, Utakata prefería las comidas rápidas y fáciles. Siempre deberías tener arroz y huevos en casa, insistió Utakata. Como mínimo, puedes comer huevos fritos con arroz. Con un chorrito de salsa de soja tendrás una comida completa. Las hojuelas de bonito y el nori también son una buena opción. Puedes hacer bolas de arroz. Naruto asintió aliviado. No le gustaba mucho cocinar. Tener algunas recetas básicas en su repertorio era suficiente para evitar que Roshi le enseñara a hacer mapo tofu o panceta de cerdo a la parrilla. 2 meses después de mudarse, su apartamento se había convertido en un hogar. No tenía que preocuparse por hacer demasiado ruido y podía sumergirse en la bañera todo el tiempo que quisiera. Comía cuando tenía hambre y durante el día paseaba por el pueblo o pasaba tiempo al aire libre. Especialmente ahora que había llegado el invierno, Naruto disfrutaba de los parques vacíos. Podía jugar solo, sin que nadie lo molestara ni lo mirara fijamente. Al cerrar la puerta de su apartamento, se frotó las manos y se dio varias vueltas con la bufanda roja alrededor del cuello. Un poco más abrigado, se metió las manos en los bolsillos y caminó con determinación hacia un bosquecillo a las afueras del pueblo. Rara vez lo visitaba gente y había un columpio donde le gustaba sentarse a pensar. Como era de esperar, no vio a nadie más en la arboleda al llegar. La presencia de nieve, sumada a la distancia del centro del pueblo, significaba que muy poca gente se uniría a él. Eso le vino de maravilla a Naruto. Se sentó en el columpio. Observaba caer los copos de nieve, atrapándolos con la lengua. Contento, se balanceaba de un lado a otro, el frío invernal le entumecía la cara. Disfrutó de la soledad unos minutos antes de sentir la presencia de gente nueva. Se tensó, temiendo llamar la atención. Por suerte, lo ignoraron y Naruto volvió a patear. Un sollozo agudo lo sacó de su ensoñación. Curioso, dejó que el columpio se detuviera de golpe mientras observaba a los niños que se habían unido antes. Frunció el ceño. Una niña sollozaba, cubriéndose los ojos con las manos, mientras un grupo de 3 niños mayores se burlaban de ella. Oye, chica Hyuga, enséñanos tu Byakugan. Se burló el chico más alto. Si no puedes, mejor lárgate. Ante sus palabras, la muchacha bajó la mirada sollozando. Tus ojos dan miedo, dice el chico más bajito con desprecio. Los otros 2 se ríen de sus palabras. En realidad no eres más que un monstruo, ¿no? Dijo el tercero. Sí, un monstruo Byakugan. Asintió el primero. La chica se acuclilló en la nieve con la frente entre las rodillas. Se cubrió los ojos con los antebrazos mientras sollozaba lastimeramente. Naruto apretó los dientes mientras escuchaba la confrontación. Quienquiera que fuera esa chica, no merecía lo que decían.
A él también lo habían llamado bicho raro, y conocía el dolor de esas palabras. «Oigan», gritó, señalando a los chicos con el dedo. «Déjenla en paz». «Ah, ¿sí? ¿Y tú quién eres?», preguntó el más alto con una sonrisa de suficiencia. Naruto apretó los dientes. «Me llamo Uzumaki Naruto. Voy a ser el futuro Hokage, ¿sabes?». «¿Futuro Hokage? ¿Eres idiota?», preguntó un chico con desprecio. Naruto gruñó en respuesta. «Te lo voy a mostrar», gritó Naruto mientras adoptaba la postura de taijutsu que Fu le había mostrado. Los chicos mayores, probablemente aprendices de shinobi, simplemente se burlaron de sus intentos de pelear. Antes de que pudiera parpadear, el chico más alto se abalanzó sobre Naruto y le dio un puñetazo en la nariz. Naruto sintió que la sangre le corría por la cara y cayó de espaldas sobre la nieve. Derrotado, parpadeó hacia el cielo, deseando que la sangre se detuviera y que el dolor en su rostro remitiera. Esperaba que no se hubiera roto la nariz. Si lo estuviera, podría tardar más de un día en sanar. No estaba seguro de si se sentía más avergonzado por perder una pelea o por no haber seguido las instrucciones de Fu. A medida que el dolor remitía lentamente, oyó a los chicos reír. «Al menos ya no se burlan de la chica. Ahora a divertirnos», dijo un chico. «Futuro Hokage, ¿qué va?». Naruto sintió que alguien tiraba de la bufanda que le rodeaba el cuello. Demasiado preocupado por el dolor, se dejó llevar y sintió una punzada de arrepentimiento. «Compré esa bufanda con el dinero de mi cumpleaños, imbécil». Sintió que se entumecía de dolor, solo oía las risas de los chicos mayores. Cuando Naruto recuperó la consciencia, el dolor en su rostro había remitido y su nariz había dejado de sangrar. Furioso, saltó de la nieve y adoptó otra postura de taijutsu. «Todavía no termino», gritó. Sin embargo, los otros chicos ya se habían ido, dejándolo solo con la chica. Naruto se agachó, derrotado, y se quedó mirando sus pies. Tenía otros 8 shinobi que le enseñaban taijutsu y ninjutsu, y aún así no podía derrotar a un pequeño grupo de chicos. Reprimió una mueca mientras se frotaba la mejilla, avergonzado. «¿Estás bien?», preguntó la chica en voz baja mientras se agachaba cerca de Naruto. «Me estaba conteniendo, ¿sabes?», explicó Naruto, aunque sabía que solo se estaba engañando a sí mismo. Ojalá fuera tan grande como Aang. Así nadie lo molestaría. La niña tragó saliva nerviosamente antes de volver a hablar. «Te arruinaron la bufanda», dijo mientras le sostenía lo que quedaba. Examinó de cerca a la muchacha que estaba en cuclillas junto a él. A pesar de su partida, seguía ansiosa. Tenía grandes ojos claros, surcados por la preocupación. Llevaba el pelo oscuro, corto hasta las orejas, y su piel era casi tan pálida como la nieve que los rodeaba. Naruto frunció el ceño. Ella no lo miraba con la típica antipatía a la que estaba acostumbrado. Era inusual. Negando con la cabeza, Naruto suspiró y agitó la mano. La humillación de perder una pelea era mucho peor que perder una bufanda. «Lo siento», dijo ella, casi al borde de las lágrimas. «No te preocupes por eso». Naruto se obligó a sonreír a pesar del dolor. Ella no le devolvió el gesto y, en cambio, apartó la mirada nerviosa. La sonrisa de Naruto se congeló en su rostro. Una parte de él quería volver a casa, pero la chica le recordaba a Gaara, pequeño y hecho para enfrentarse a fuerzas mucho más grandes que él. «¿Cómo te llamas?», preguntó Naruto mientras se levantaba y se quitaba la nieve. «¿Eh?», preguntó nerviosa. «¿Mi nombre?». «Sí», dijo Naruto alegremente. «Me llamo Naruto Uzumaki». «¿Cómo te llamas?». «Hinata Hyuga», dijo ella, mirando hacia abajo con nerviosismo. Naruto le sonrió radiante. «Mucho gusto, Hinata-chan». «Muchas gracias», Hinata hizo una reverencia respetuosa a Naruto. «Me alegra mucho conocerte, Uzumaki-san». Naruto sonrió. «No hace falta que seas tan formal. Llámame Naruto». «¿Naruto-kun?», preguntó Hinata nerviosamente. Naruto le sonrió y ella le devolvió la sonrisa por primera vez. «Espero que podamos ser amigos», dijo Naruto mientras jugaba con sus gafas mientras esperaba su respuesta. Hinata se sonrojó. «¿Amigos?», tartamudeó. «¿Conmigo?». A Naruto se le encogió el corazón. «¿Ya me odia?». «Sí», gruñó enojado. «¿Hay algún problema?». Hinata se sonrojó. «No, Naruto-kun», dijo. «Es que…». Bajó la mirada y abrazó el cadáver de la bufanda contra su pecho. Tragó saliva nerviosamente. «Es que, nunca he tenido un amigo». Ante la confesión, su rostro se tiñó de un rojo más intenso, algo que Naruto no creía posible. El peso en su estómago desapareció y exhaló un suspiro de alivio. Sonrió, rascándose la nuca avergonzado. «Lo siento, yo tampoco he tenido un amigo», admitió.
Al menos no en Konoha. Oh, dijo Hinata. Los dos permanecieron juntos, evitando mirarse a los ojos mientras pensaban cómo romper el incómodo silencio. ¿Quieres jugar juntos?, preguntó Naruto finalmente. No podía mirarla a los ojos, avergonzado por haberla puesto en aprietos antes. ¿A qué quieres jugar, Naruto-kun?, preguntó Hinata, decidida. Naruto suspiró aliviado al volverse para mirarla a los ojos. No sé, respondió. Podemos jugar al ninja o al escondite. O puedo empujarte en el columpio. Apuesto a que puedo empujarte muy alto, ¿sabes? ¿En serio?, preguntó Hinata antes de volver a mirar los restos de la bufanda. Con una mueca, Naruto lo tomó y lo tiró al suelo. Recordó que lo tiraría. Quizás lo quemaría. A Roshi y a Yujito les gustaba quemar cosas. Hinata miró fijamente la bufanda en el suelo con arrepentimiento. Sin embargo, antes de que pudiera disculparse de nuevo, Naruto tiró de su mano y la llevó al columpio. Ella soltó un pequeño grito de sorpresa, pero la siguió. Naruto se rió y oyó una risita de la chica a su lado. Naruto le indicó que se sentara en el columpio. Entonces, ¿estás entrenando para ser un ninja?, preguntó, empujándola suavemente en la espalda. Mi padre me está entrenando ahora, respondió. Pero Kosan me dijo que me matricularé en la academia en abril. ¿Academia?, gritó Naruto alegremente. Yo también voy a la academia. Allí podemos ser amigos. Me alegro, dijo con voz firme mientras se columpiaba. Pensé que no iba a hacer amigos. Naruto rió mientras la empujaba cada vez más alto. Ella chilló de sorpresa por la altura y estalló en carcajadas. Naruto escuchó sus risitas, sonriendo para sí mismo al poder hacerla tan feliz después de lo sucedido. Más alto, gritó. Naruto obedeció y Hinata dejó escapar un grito de emoción al sentir el aire invernal en la cara. Hinata-sama, gritó una voz profunda detrás de ellos. Kosan, dijo Hinata mientras la risa moría en su garganta. Naruto dejó de empujar y se giró para mirar a un adolescente alto que se acercaba cada vez más. Al igual que Hinata, tenía los ojos pálidos y sin pupilas. Lo miró fijamente y Naruto tragó saliva al ver su expresión. Frente a él, el columpio se detuvo cuando Hinata plantó los pies en el suelo. Corrió hacia el adolescente e inclinó la cabeza en señal de disculpa. Hinata-sama, regañó el adolescente. Te dije que me esperaras mientras terminaba el papeleo de la matrícula. Lo sé, Kosan, dijo Hinata. Su alegría anterior se había desvanecido mientras miraba sus pies y juntó los dedos índices en un gesto nervioso. Naruto frunció el ceño. No entendía por qué Hinata tenía que escucharlo. El adolescente suspiró. Lo sé, Hinata-sama, dijo. Pero tu padre se preocupa por ti. Solo quiere lo mejor para ti y para el clan. Hinata asintió obedientemente antes de volverse hacia Naruto y dedicarle una sonrisa forzada. Nos vemos en la academia, Naruto-kun, dijo, con aspecto de nuevo a punto de llorar. Claro. Ahora somos amigos, lo sabes. Naruto se llevó las palmas de las manos a la nuca y forzó una sonrisa. Una pequeña pero sincera sonrisa se dibujó en los labios de Hinata y volvió la mirada hacia él. Gracias, Naruto-kun. Hinata asintió cortésmente. El adolescente tiró de su mano y se alejó. Sin embargo, antes de abandonar la arboleda, giró la cabeza para mirar a Naruto por última vez. Naruto le sacó la lengua. Capítulo 15. La bestia interior. Era una noche inusual en la que la mayoría de los Jinchuriki estaban juntos en la sala. Utakata y Yujito estaban enfrascados en una conversación, sentados uno frente al otro. En una esquina, Roshi, Ann y Killer Bee intercambiaban historias sobre la tercera guerra shinobi. Furu miró a los dos niños sentados frente a ella. Gaara escuchaba a Naruto mientras este les contaba la historia de una chica que conoció en el parque. Furu escuchó atentamente y sonrió. Es agradable ver a Naruto haciendo amigos. Furu-chan, interrumpió la voz familiar de Yagura. ¿Yagura-san?, preguntó mientras se giraba para mirarlo. Tengo algo que decirte, dijo frunciendo el ceño. Por un instante, sintió un peso en el estómago, aterrorizada por las posibilidades. Sin embargo, Yagura solo parecía confundido. ¿Qué pasa, Yagura-san?, preguntó. Yagura abrió la boca como si fuera a hablar antes de reconsiderarlo. Se rascó la barbilla y cerró los ojos, sumido en sus pensamientos. Furu se levantó. Los chicos la siguieron y la apoyaron en silencio. Recibí un mensaje de Isobu, dijo finalmente Yagura, cruzando los brazos. Fue extraño. ¿Un mensaje?, preguntó Gaara. ¿Isobu?, preguntó Furu. ¿Raro?, preguntó Naruto. Yagura asintió. Isobu es el nombre de mi biju, respondió Yagura.
Me dijo que uno de sus hermanos intentó hablar con él mientras descansaba en el espacio que comparten las bestias con cola. ¿Los Bihulu comparten una habitación propia? Preguntó Ann con incredulidad, distraído de su propia conversación. Yagura se encogió de hombros. Es lo que me dijo Isobu. Me lo describió una vez. Dice que es infinito y que el suelo está hecho de un charco de agua poco profundo. Dice que los demás Bihulu no han usado ese espacio desde que el zorro de 9 colas montó en cólera por ser el más fuerte. ¿Ah, sí? Archibí dijo lo mismo, Rapeobe dice que nunca lo llaman. En su espacio, siempre están desplazados, ¿ah, sí? Bueno, en fin, continuó Yagura, ignorando por completo a B. Isobu me envió un mensaje del 7 colas. Me pidió que te dijera que tu Bihulu quiere hablar. ¿Conmigo? Preguntó Fu, parpadeando confundida. ¿Por qué? Yagura se encogió de hombros. No lo sé. Solo me dijo que enviara el mensaje. Dice que el Nanabi dice que quiere hablar en persona. ¡No! No puedes hablar con tu Bihulu, Furu-chan, te lo prohíbo. Gritó Rossi mientras se acercaba, con el ceño fruncido. ¿Qué? ¿Por qué? Furu se agarró el dobladillo de la falda. Es peligroso. Respondió Rossi. Los Bihulu son criaturas hechas de odio. Les encanta verte sufrir y sufrir. No tienes edad para enfrentarlo solo. No todos los Bihulu son así, comentó Yagura. Considero a Isobu mi amigo y camarada, y ha hecho mucho para ayudarme a sobrevivir. Si Furu tiene cuidado, puede. ¡No! Repitió Rossi, negando con la cabeza. Es demasiado peligroso. Ni siquiera sabemos qué quiere la bestia. Rossi, interrumpió Ann. Yagura tiene razón. Mi Bihulu es testaruda y a veces impredecible, pero ya me ha ayudado antes. Sé que tienes problemas con tu bestia de cola, pero es posible tener una relación cordial o incluso amistosa con ellos. Matatabi dice que le recuerdo a un gatito, admitió Yujito. Intentó sonar molesta, pero en cambio pareció complácida. Dice que quiero demostrar mi valía a todos, así que me presta su poder cuando quiero. El 6 colas me permite usar ácido con mi jutsu, añadió Utakata con un gesto perezoso de la mano. A él y a mí nos gusta ver burbujas flotando en el aire. ¿Ah, sí? Con el Archibí, nunca estoy solo. Con nuestros poderes combinados, nuestro poder se ha optimizado, imbéciles. Gaara cruzó los brazos y suspiró. ¿Por qué tienen todos ustedes un Bihulu tan bonito? Se quejó. Shukaku es muy malo. Yagura rió entre dientes y le revolvió el pelo a Gaara. Lo siento, Gaara-chan. Quizás con el tiempo tengas el control total. También es posible que alguien altere tu sello en el futuro. Gaara suspiró, pero asintió ante las palabras de Yagura. Furu sintió una punzada en el pecho. Sabía cuánto dolor sentía Gaara por tener la voz de Shukaku en la cabeza. El trato que la aldea le daba por algo que no podía controlar solo lo empeoraba. Rossi, creo que Furu decidirá, dijo Yagura. Solo soy el mensajero. Entonces, ¿qué será, Furu? ¿Vas a hablar con tu Bihulu o no? Furu se mordió el labio. Recordó haberle gritado a Shibuki por no juzgar a su Bihulu. Sin embargo, ahora que era su turno, le costaba recordar sus propias palabras. ¿Y si mi Bihulu se parece más al de Gaara y mamá que al de Yagura-san? Consideró la situación. No sabía cómo era su bestia con cola. Pero ahora que le había pedido hablar, la curiosidad la ardía por saberlo. Pensó en la pregunta una vez más. ¿Vas a hablar con tu Bihulu o no? Ella tomó su decisión. Con los ojos llenos de determinación, miró a Yagura y asintió. ¿Cómo puedo ponerme en contacto con él? Preguntó, tratando de ignorar la mirada suplicante de Rossi. Oh. Furu respiró hondo para calmarse. Se obligó a recordar todas las instrucciones y advertencias de Yagura. Asegúrate de estar en un lugar seguro donde nadie te interrumpa. Cierra los ojos y concéntrate. Medita y entra en tu espacio mental. Busca a tu Bihulu una vez allí. Escúchalo, pero no obedezcas nada. No destruyas el sello ni lo dejes salir. Se recostó contra el árbol, observó el bosque vacío y contempló el cielo. Durante unos minutos, observó las nubes pasar tras el dosel. Suspiró. Bueno, ya no hay vuelta atrás. Fu cerró los ojos. Inhaló y exhaló lentamente, concentrando su atención en su respiración. Sintió una sensación de tirón proveniente de cerca del ombligo, similar a la fuerza que la llevó a la habitación. Se dejó llevar. Cuando Fu abrió los ojos, parpadeó 2 veces al encontrarse en uno de los pasillos de la escuela. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie más. Cada espacio mental es diferente, recordó que Yagura le había dicho. ¿Pero por qué mi espacio mental está en mi escuela?
Se estremeció antes de caminar por el pasillo familiar hacia su aula. Sintió un chakra potente cerca y siguió su llamada. Unos minutos después, encontró la puerta de su clase. Puso la mano en la bisagra para abrirla. Tragando saliva nerviosamente, abrió la puerta. Para su sorpresa, en lugar de su aula iluminada, solo veía oscuridad. El frío repentino le congeló la respiración y tragó saliva. Una parte de ella quería darse la vuelta, cerrar la puerta de golpe y huir para no volver jamás. Sin embargo, su Bihulu quería algo y se había tomado la molestia de enviar un mensaje a través de otro Bihulu para lograrlo. No puedo ignorarlo ahora. Obligando a su cuerpo a actuar, colocó el pie derecho en la oscuridad. Tragó saliva y movió el pie izquierdo delante. A pasitos, entró. Respiraba con dificultad y quería llorar, pero lentamente se obligó a entrar en la oscuridad. Sintió un instante de victoria y orgullo cuando la puerta se cerró de golpe tras ella. Con un jadeo, se dio la vuelta para irse, pero su escape se había desvanecido, dejándola sola en la oscuridad. Intentó palpar la puerta, pero sus manos solo sentían aire. Apretó las manos contra su cuerpo mientras sus ojos intentaban ver en vano. Esto fue un error, tengo que irme. Se frotó los ojos con las manos y sintió que se le formaban lágrimas. Dio un salto al oír un chasquido que emanaba de la oscuridad. Kuki, ¿quién está ahí? Tartamudeó Fu. Vio un punto de luz. En la oscuridad, el efecto era casi cegador, y se cubrió los ojos con una mano. Mordiéndose el labio, Fu dudó un instante antes de correr hacia la fuente. Por favor, sé la salida. Al acercarse a la luz, casi se estrella contra los barrotes de una celda y se le encogió el corazón. Las lágrimas le caían de los ojos y le corrían por las mejillas, pero no le importó. ¿Cómo salgo de aquí? Miró a través de los barrotes y gritó al ver una figura gigantesca moviéndose dentro. Se acercó y Fu saltó de los barrotes con un grito. Aterrizó en el suelo y miró a la enorme bestia. Parece un escarabajo rinoceronte. Un suave resplandor naranja emanaba de detrás del casco que formaba su cabeza. 2 pinzas gigantes cubrían una boca llena de dientes afilados. Tenía 6 patas, 3 a cada lado. Desde más atrás, Fu vio 6 colas que parecían alas, mientras que su 7ª cola crecía desde el extremo de su abdomen. Fu quiso gritar al verlo, pero su cuerpo se negó a obedecer. Estaba pegada al suelo y con la garganta paralizada. Esperó a que la bestia escapara de su jaula y se la comiera. Así que por fin viniste. Dijo con voz aguda y áspera. Me alegra que Isobukun haya enviado el mensaje. Fu se descongeló. La bestia sonaba feliz. ¿Qué? Preguntó Fu, atónita. Miró con los ojos abiertos al insecto gigante. Oyó un ruido que parecía una risita. Soy Lucky Seven Chomei. Anunció el insecto. Le pedí a Isobukun que enviara un mensaje de mi parte, ya que aún no podía contactarte directamente. Fu quiso responder, pero su mente corría a 1000 por hora mientras procesaba la nueva situación. El insecto volvió a reír. Sé tu nombre, dijo con un ruido sordo. Te he estado observando durante mucho tiempo. Me alegra que por fin hayamos podido conocernos. Fu tragó saliva y se aclaró la garganta. ¿Por qué me ha llamado, Chomei-sama? Preguntó. Oh, qué educado, ¿verdad? No tienes que ser tan formal. Llámame Chomei. Dijo el insecto. ¿Chomei? Repitió Fu. Su experiencia mental se estaba volviendo cada vez más extraña. Pensé que los Bihulu debían ser muy arrogantes. Soy yo. Respondió Chomei con voz alegre. Me alegra que por fin nos hayamos conocido, Furu-chan. Supongo que tienes muchas preguntas para mí. Responderé lo mejor que pueda antes de empezar. Fu tragó saliva de nuevo mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Tenía muchas preguntas, pero no sabía por dónde empezar. Tras reflexionar un poco, su mente captó algo que se había preguntado desde que escuchó hablar a Chomei. Chomei, empezó Fu. ¿Eres chico o chica? Su voz no sonaba ni especialmente masculina ni especialmente femenina. No sabía cómo referirse al insecto y no quería ser descortés. Chomei chasqueó sus pinzas de una manera que le recordó a Fu a un humano frotándose la barbilla mientras piensa. La verdad es que no lo sé, respondió Chomei finalmente. Nosotros, los Bihuu, somos manifestaciones de chakra, así que no tenemos género como ustedes, los humanos. Sin embargo, mis hermanos ya han decidido su género. Supongo que si tuviera que elegir, diría que soy ambos y ninguno. ¿Ambos y ninguno? Furu inclinó la cabeza hacia un lado, confundida. Chomei movió la cabeza como si asintiera. Soy simplemente yo. Puedes llamarme como quieras. Él, ella, eso, ellos, da igual.
Soy Lucky 7 Chomei y no se me puede encasillar tan fácilmente. Fu asintió. No sabía que fuera posible ser otra cosa que un chico o una chica. Aunque suena genial. De acuerdo, Chomei, respondió. Bien. ¿Hay algo más que quieras saber? Fu se devanó los sesos buscando ideas, pero su mente se quedó en blanco. Chomei volvió a reír. No te preocupes. Ahora que nos hemos comunicado, podemos hablar sin que tengas que venir a mi espacio. Puedes preguntarme lo que quieras después. Gracias, Chomei, respondió Fu, sonriendo por primera vez desde que llegó a la prisión. ¿Por qué querías hablar conmigo? Por lo que le dijiste a ese mocoso. Respondió Chomei alegremente mientras se acercaba a los barrotes para inspeccionar a Fu. ¿No te acuerdas? Apuesto a que mi Bijulu es muy bueno, pero como nadie le ha hablado, todos creen que es malvado. Fue una de las mejores cosas que he escuchado en mucho tiempo. Gracias. Respondió Fu con una sonrisa. Le alegraba ver que su indignación había sido por algo. ¿Pero por qué enviaste el mensaje a través de Yagura-san? Nuestro sello no lo permite, explicó Chomei. No podía hablar contigo a menos que me hablaras primero. Como no sabía cuándo podría ocurrir eso, le pedí a Isobu-kun que enviara un mensaje de mi parte. Te he estado observando mientras intentas acceder a los archivos, continuó Chomei. Tu control de chakra es demasiado débil para trepar y la distancia entre el árbol y la ventana es demasiado grande para saltar. Sé cómo ayudarte con eso. ¿Ah? Preguntó Fu. Su Bijulu era mucho más amable de lo que esperaba. Me alegra que hayamos podido hablar. Tenía un poco de miedo de conocerte, Chomei, porque Shukaku es muy malo con Gaara y mamá dice que su Bijulu es muy terco. Mamá. Chomei chasqueó sus pinzas. Fu asintió. Roshi-san. Tiene el 4 colas. Dice que tiene un Bijulu de mono y que es grosero y cruel. Chomei emitió un sonido de parloteo que Fu comprendió que era risa. No me sorprende. Shukaku siempre ha sido un idiota impulsivo, mientras que Son es demasiado arrogante para su propio bien, dijo Chomei. Tranquilo. Tienes a Lucky 7 Chomei a tu lado. Podemos hacer cosas increíbles juntos. Fu asintió y le sonrió a su Bijuu. ¿Entonces quieres agradecerme lo que le dije a Shibuki? Preguntó Fu inclinando la cabeza. Sí, pero hay más, dijo Chomei agitando las alas. Tengo un plan para ayudarte a acceder a los archivos. ¿Un plan? Su corazón empezó a latir frenéticamente. Llevaba casi una semana intentando colarse en la oficina de Isen, pero siempre había fracasado. Chomei asintió y la miró fijamente a los ojos. Sus pinzas se transformaron en lo que casi podría describirse como una sonrisa. Sí, dijeron. Te voy a enseñar a volar. Oh. Fu se paró bajo la ventana de la oficina de Isen una vez más. Durante la última semana, había estado conociendo a Chomei. Eran divertidos e interesantes, y a menudo interrumpían las clases para contarle una historia o añadir información. El único inconveniente era que Ana y Rin la miraban raro cada vez que se reía. Tuve suerte con mi Bijuu. Claro que sí, Furu-chan. Respondió Chomei. Fu sonrió para sí misma. Inhaló y exhaló para calmarse. La rodeaba una gruesa capa de nieve. Cualquiera con 2 dedos de frente ya había entrado, donde se sentía cálido y acogedor. Fu, mientras tanto, tenía una pequeña traición que cometer. Sentirás una atracción de chakra. Concéntrate en esa atracción y mis colas aparecerán como manifestaciones físicas, dijo Chomei. Fu cerró los ojos y se concentró. En cuestión de segundos, sintió una fuente de chakra que le resultó a la vez nueva y familiar. Cautelosa, invocó el chakra, dejándolo recorrer su cuerpo y asentarse en su cintura. Exhaló y abrió los ojos. Miró hacia abajo. Su cuerpo flotaba a pocos centímetros del suelo gracias a las alas de insecto que le habían brotado de la parte baja de la espalda. Te dije que podía enseñarte, dijo con suficiencia la voz de Chomei. Gracias, Chomei. De nada. Respondió Chomei. Ahora, practica un poco el vuelo. No querrás estrellarte contra la ventana y dejar rastro. Fu sabía que tenía el mejor Bijuu. ¿Qué bestia con cola podría enseñarle a volar a su Jinchuriki? Decidida a obedecer a sus nuevas alas, voló más alto. Para su sorpresa y asombro, al mirar hacia abajo, el suelo estaba más lejos que antes. Decidida, movió sus alas para sobrevolar el árbol, donde permaneció suspendida unos segundos. Las alas obedecieron todas sus órdenes. ¿Qué más puedo hacer? Con curiosidad, probó sus alas. Para su deleite, eran más fáciles de controlar de lo que esperaba. Se preguntó si Chomei tenía algo que ver con su facilidad de uso. Desde el árbol, voló por el cielo, ascendiendo y descendiendo a su antojo.
Hizo un kata de taijutsu en el cielo y le resultó casi más fácil que en el suelo. Luchó por contener la risa y, en cambio, rió lo más silenciosamente posible. Volar es lo máximo. ¿No tenías una misión? Interrumpió la estridente voz de Chomei, llena de diversión. Ark. Casi lo olvido. Fu oyó a Chomei reírse entre dientes ante sus palabras. Escarmentada, Fu descendió lentamente y se quedó flotando junto a la ventana de los archivos. Buscó trampas o alarmas, pero no vio nada. Isen-sama necesita mayor seguridad. En serio. Cualquier shinobi medianamente decente que sepa caminar por las murallas podría colarse y robar información. Deberías decirle al líder de tu aldea que tenga más cuidado. Pero entonces, ¿cómo entraría? Buen punto. Ahora, abre la ventana y entra. No creo que tengamos tiempo que perder. Fu abrió la ventana con cautela, esperando una trampa que podría haber pasado por alto. Nada la atacó y solo podía oír su propia respiración y la brisa del exterior. Suspiró aliviada mientras trepaba por la ventana y entraba. Si yo fuera un pergamino conteniendo información clasificada sobre los ninjas desaparecidos de Takigakure, ¿dónde estaría? Se preguntó Fu. Revisa las etiquetas, respondió Chomei. Molesta lo menos posible. Siguiendo sus instrucciones, Fu se dirigió a la pila de pergaminos más cercana. Empezó a leer las etiquetas. Comercio. Impuestos. Registros de misiones. Lista de Genin. Lista de Churunin. Lista de Hounin. Nada parecía prometedor. No te rindas, hay muchos libros y pergaminos para revisar. Fu asintió, aunque sabía que Chomei no podía verla. Voló a mirar el contenido de uno de los estantes altos. Ninja desaparecida, leyó en el lomo de un libro. Su corazón empezó a latir más rápido con anticipación. Esperanzada, tomó el libro y flotó de vuelta al suelo. Sacó una vela que había traído y la encendió para leer. Tragó saliva antes de abrir el libro por la primera página. ¿Qué estás buscando de todos modos? Preguntó Chomei. Yagura-san dijo que vio a un hombre alto con el rostro cubierto y ojos verdes. Dijo que daba mucho miedo. Me alegra saberlo. Te ayudaré a buscar. Tenemos 2 pares de ojos aquí. Fu no tenía mucho tiempo para leer y no podía arriesgarse a llevarse el libro. Hojeó las primeras páginas. Sin embargo, ninguna de las imágenes ni los dibujos se parecía a lo que Yagura había descrito. Perdiendo la paciencia, hojeó las últimas incorporaciones a la lista. Intentó no desesperarse a medida que se adentraba en el pasado. La lista de ninjas renegados de Takigakure era corta. Muchos ya habían sido tachados por Isen u otros antiguos jefes de aldea. Estaba lista para cerrar el libro con frustración cuando vio un dibujo de alguien que encajaba con la descripción de Yagura. Es él. Le dijo a Chomei. ¿Estás seguro? Preguntó Chomei con escepticismo. Este perfil es antiguo. ¿Sería un anciano o ya estaría muerto? Fu frunció el ceño. Las palabras de Chomei tenían sentido. Sin embargo, según todo lo que Yagura había dicho, era la única persona que se parecía en algo a su descripción. Tal vez Yagura vio a su hijo o algo así. Leyó la biografía. Kakuzu de Takigakure. Ninja renegado de rango S tras una misión fallida en Konoha, Kakuzu desertó de Takigakure, asesinando a los ancianos de la aldea y robando sus corazones. Durante su huida, también robó el jutsu prohibido temor al rencor de la tierra, que le otorga la inmortalidad al robar los corazones aún latentes de otras personas. Acérquese con extrema precaución. El corazón de Fu latía cada vez más rápido mientras leía el perfil. Al terminar, cerró el libro con dedos temblorosos mientras todas las piezas encajaban. Fu se estremeció. Ojalá nunca me lo encuentre. ¿Inmortal y que les arrebata los corazones a las personas? ¿Qué clase de monstruo es? Por eso nadie lo encontró en la última edición de los libros de Bingo. Lleva más de 60 años como un ninja desaparecido. Ya lo sé. Qué escalofriante. Añadió Chomei. Fu se mordió el labio antes de volver a abrir el libro. Leyó el breve pasaje una vez más, susurrándose las palabras para memorizarlas. No podía permitirse perderse ningún detalle. Oh. Naruto miró hacia la entrada de la academia y sonrió. Esperaba que él y Hinata estuvieran en la misma clase. No la había visto desde que se conocieron, pero quería cumplir su promesa de ser amigos. A su alrededor, los demás estudiantes entraban a la escuela, la mayoría de ellos dejados por familiares. Vio a algunos estudiantes mayores que regresaban de las vacaciones de primavera, pero la mayoría parecían ser nuevos como él. Algunos parecían ansiosos por unirse a la escuela, mientras que otros estaban tan emocionados como él. Con paso firme, Naruto entró.
Encontró el aula que le había mencionado el Hokage, la clase 1B, y entró. Fue uno de los primeros estudiantes. Emocionado, buscó a Hinata con la mirada, pero no había llegado o estaba en otra aula. Se le encogió el corazón, pero se consoló sabiendo que al menos podrían hablar a la hora del almuerzo. Se sentó en medio del aula y miró a los demás estudiantes. En la esquina del fondo, un chico de pelo puntiagudo bostezaba junto a un niño gordito que comía patatas fritas. Al frente, un chico moreno leía un libro. Chicas risueñas lo rodeaban, intentando hablar con él. Sin embargo, solo parecía molesto y las ignoraba. Naruto resopló. No entendía qué tenía de especial. Aburrido, se removió en su asiento y miró alrededor del aula. Se preguntó cuánto tiempo más tendría que esperar a que llegara el profesor. Estaba ansioso por empezar. Golpeó el escritorio con el pie, sacudiéndolo, y la chica sentada a su lado lo fulminó con la mirada. Lo siento, dijo mientras se rascaba la nuca, avergonzado. Solo estoy un poco nervioso, ¿sabes? Supongo que no quieres que seamos amigos. ¿Contigo? La chica se burló y dejó la mesa, moviéndose para sentarse en algún lugar cerca del frente de la clase. Naruto sintió que se le calentaba la cara de vergüenza. ¿Por qué esperaba algo diferente solo porque ya estamos en la escuela? Frustrado, miró fijamente la pizarra, esperando que su profesor llegara pronto. Ojalá Gaara o Hinata estuvieran aquí. Para su alivio, no tuvo que esperar mucho. Unos minutos después, una kunoichi entró al aula con una pila de libros. Tenía el pelo ondulado y gafas ovaladas. Tranquilos, niños, gritó la mujer, y dejó caer los libros sobre la mesa con un golpe seco. Me llamo Suzume y deben llamarme Suzume-sensei, ¿entienden? Sí, Suzume-sensei, respondieron todos. Bien, dijo Suzume con una sonrisa complácida. Antes de empezar, creo que deberíamos presentarnos. Por favor, díganos qué les gusta, qué no, qué les gusta y cuáles son sus sueños. Empiezo yo. Me gustan las flores y los arreglos florales, y me disgusta que los hombres subestimen el poder de una kunoichi. Disfruto leyendo y limpiando en mi tiempo libre. Mi sueño es algún día disfrutar de la paz y la tranquilidad de Konoha. A partir de ahí, todos hablaron por turnos. Naruto escuchaba atentamente, intentando recordar a todos. Sin embargo, con el tiempo, sus nombres se fueron difuminando a medida que avanzaban por el aula. Se incorporó con curiosidad y se propuso escuchar al chico que antes había estado rodeado de chicas. ¿Será para tanto? Me llamo Sasuke Uchiha, dijo el niño. Disfruto pasar tiempo con mi hermano y no me gusta la debilidad. En mi tiempo libre, entreno con mi hermano o mis primos. Mi sueño es algún día ser tan fuerte como mi hermano. Al final de su presentación, un grupo de chicas suspiró soñadoramente mientras Sasuke se sentaba. Naruto rechinó los dientes, molesto. ¿Qué demonios le pasa a este tipo? ¿Por qué el club de fans? Finalmente, llegó el turno de Naruto, quien se puso de pie. Algunos niños lo fulminaron con la mirada. Sin inmutarse, les sonrió. Me llamo Naruto Uzumaki, empezó. Me gusta el ramen y pasar tiempo con el viejo Teuchi Yaoyame Nege-san. No me gusta el tiempo que lleva preparar ramen. Mi afición es entrenar. Y. La jardinería, supongo. Mi sueño es algún día ser Hokage, ¿sabes? Algunos de los niños estallaron en carcajadas y Naruto sintió que su cara se ponía roja, de ira o indignación, no estaba seguro. ¿Tú? ¿Hokage? Dice un chico al frente. Como si lo fueras. Solo eres un perdedor que nadie aprecia. Naruto apretó los dientes y le gruñó al chico con el puño en alto. Solo mira. Algún día seré Hokage y tendrás que escucharme. Naruto miró a Suzume en busca de ayuda, pero ella no dijo nada, tapándose la boca con una mano para contener la risa. Observó la habitación, pero solo el chico con aspecto soñoliento, su amigo al fondo y Sasuke guardaron silencio. Con un bufido de impaciencia, Naruto se sentó, mirando fijamente el escritorio. Vamos, niños, dijo finalmente Suzume. Todos tenemos nuestros sueños. Continuemos con las presentaciones. Derrotado, Naruto apoyó la barbilla en el escritorio y ignoró a los demás. Solo escuchó cuando el chico del fondo se presentó como Shikamaru, indicando que le gustaba observar las nubes y dormir. Su amigo lo siguió, diciendo que se llamaba Choji y que sus aficiones eran comer. Naruto decidió que, una vez como Hokage, se aseguraría de que solo participarán en misiones fáciles para no reírse de él. Las pocas horas que pasó en esa clase fueron unas de las más insoportables de su corta vida. Una vez que terminaron las presentaciones, Suzume les entregó el libro de texto.
Les explicó que pasarían la mañana practicando la lectura y la escritura. Naruto sintió un nudo en el estómago. Era terrible con los kanji y los caracteres siempre parecían girar y moverse cuando tenía que leer. Le gustaba leer solo porque podía tomarse el tiempo que necesitara. Le aterraba tener que leer en voz alta delante de otros. Finalmente, Suzume le pidió que leyera y Naruto se levantó con el libro entre dedos temblorosos. Se aclaró la garganta, pero solo estaba retrasando lo inevitable. Intentó leer bien, pero se tambaleaba a menudo y su velocidad era lenta. Al terminar el pasaje, se desplomó en su silla y oyó a los demás reírse de su tristeza. Solo se animó cuando le tocó leer a Sasuke, esperando que el otro chico reprobara. Sin embargo, leyó el pasaje a la perfección, sin cometer ni un solo error. Al terminar de leer y sentarse, oyó suspiros de admiración no solo de las chicas, sino también del profesor y algunos chicos. Naruto rechinó los dientes. Después de leer, pasaron a matemáticas y Naruto nunca se había sentido tan estúpido. Al menos con la lectura, podía adivinar cuál era el siguiente carácter. En matemáticas, no entendía nada y el profesor se negaba a explicarle nada. Suzume solo bajó el ritmo cuando Shikamaru levantó la mano y le pidió que explicara, dándole tiempo para ponerse al día. Cuando sonó la campana para liberarlos del almuerzo, Naruto respiró aliviado. Fue terrible. Esperó a que todos los demás estudiantes salieran corriendo antes de salir del aula con la lonchera que Roshi le había obligado a preparar. Se asomó por la puerta y giró la cabeza para observar los pasillos. Encontró a Hinata de pie al final del pasillo, con una pequeña caja de bento en las manos. «Hinata-chan, Hinata-chan», gritó mientras corría hacia ella con una sonrisa. «Tú también estás aquí. ¿Quieres que almorcemos juntos? Naruto-kun». Hinata pareció casi sorprendida al verlo y bajó la mirada. «¿Te acuerdas de mí?» Naruto resopló y le agarró la mano. «Claro que sí. Ahora somos amigos, ¿sabes? ¿Amigos? ¡Amigos!». Naruto empezó a llevársela antes de recordar que no había aceptado su oferta. Sintió una punzada de vergüenza en el estómago y le soltó la mano. «O sea, si quieres». Se preparó para el rechazo, pero Hinata le apretó la mano. «Amigos», dijo con una sonrisa. Sintiéndose feliz por primera vez desde que empezaron las clases, él le devolvió la sonrisa. Uno al lado del otro, salieron al patio. Se sentaron en un banco, lejos de la mayoría de los estudiantes. La comida de Naruto era sencilla. Arroz con huevo duro, furikake y verduras al vapor que le había prometido a Roshi. Era básica, pero saciante. En comparación, el bento de Hinata parecía preparado por un profesional. Naruto no pudo evitar sentir un poco de envidia. Le pediría a Roshi que le enseñara a hacer esas tortillas de huevo más tarde. Naruto y Hinata hablaron de su día, comparando sus experiencias hasta el momento. Según ella, la clase de Hinata era agradable. No había pasado nada interesante, salvo que un chico llamado Kiba saltó al escritorio. Dejó que Naruto despotricara sobre su experiencia, comprensiva con su situación. «Puede ser el Hokage, Naruto-kun», dijo con una sonrisa. Naruto le devolvió la sonrisa. Era agradable ver su sueño confirmado por alguien que no era un Jinchuriki. Pasaron el resto de la hora del almuerzo hablando de lo que les venía a la mente. Aprendió sobre la hermana pequeña de Hinata, Hanabi, a quien adoraba, y sobre el resto de su familia, incluyendo a su estricto padre y su amable madre. Cuando sonó la campana que anunciaba el final de su hora de almuerzo, Naruto no quería irse. «Me pregunto si puedo pedirle al abuelo que me transfiera a la clase de Hinata». Naruto y Hinata regresaron juntos, charlando, antes de despedirse con la mano. Naruto tragó saliva antes de volver al aula. Quería irse y volver corriendo a casa. Sin embargo, Yujito lo había amenazado con enseñarle a tocar el shamisen si alguna vez faltaba a clase. Sus amenazas también eran siempre reales. Entró al aula y la encontró sumida en el caos. Los estudiantes estaban más alborotados después de la hora del almuerzo y todos se giraron para burlarse de él al entrar. Se obligó a no inmutarse ante sus miradas. Con la cabeza en alto, se sentó en su escritorio, mirándose fijamente las uñas y esperando a que Suzume regresara. La tarde transcurrió igual que la mañana. Naruto estaba confundido por los nuevos kanji y los caracteres seguían girando cada vez que intentaba leer. Sin embargo, una vez que Suzume pasó a hablar de aspectos prácticos de la vida y la historia de los shinobi, Naruto respiró aliviado. Tenía a otras 8 personas sermoneándolo sobre cómo era ser un ninja. Se incorporó con entusiasmo ante el cambio de tema. «Ahora, ¿quién puede decirme quién fue el primer Hokage?», preguntó Suzume con el aire de alguien que no esperaba que nadie lo supiera.
Nadie respondió mientras todos se devanaban los sesos. Sí, Naruto, ¿tienes alguna pregunta? Preguntó cuando Naruto levantó la mano. Hashirama Senju, respondió Naruto. ¿Qué? Suzume parpadeó y todos los estudiantes se giraron para mirarlo. Naruto intentó no retorcerse ante sus miradas. Hashirama Senju, repitió Naruto. Fue el primer Hokage. Fundó Konoha con su amigo Madara Uchiha y su hermano Tobirama Senju. Fue llamado el dios Shinobi. Su hermano menor se convirtió en el segundo Hokage. Cuando Madara Uchiha se rebeló, se vio obligado a luchar y derrotar a su amigo. El aula quedó en silencio ante la respuesta de Naruto. Se tensó ante las reacciones estupefactas mientras observaba a su alrededor. Shikamaru lo miró con ojos calculadores desde el fondo de la clase. Mientras tanto, Sasuke frunció el ceño por alguna razón que Naruto no podía comprender. Es cierto, dijo Suzume, subiéndose las gafas con sorpresa. ¿Cómo supiste eso, Naruto? Léelo en un libro. Naruto se encogió de hombros. Han me enseñó. Me obligó a comprar un libro sobre la historia de Konoha y a contarle todo lo que leía. Ni siquiera sabes leer, idiota. Dijo un estudiante. Naruto sintió que su rostro ardía de ira y vergüenza. El resto de la clase estalló en carcajadas y a Suzume le llevó un tiempo calmarlos. Derrotado, Naruto se negó a responder más preguntas, a pesar de saber las respuestas a casi todo lo que Suzume le preguntó. El resto del día se alargó. Naruto respiró aliviado cuando sonó la campana que los dejaba libres por ese día. Se levantó para irse. Esperen, chicos. Gritó Suzume y todos se giraron para mirarla. Antes de que me olvide, tendremos un examen físico el sábado. Evaluaremos su condición física y estableceremos un punto de partida para mejorar. También tendremos nuestro primer partido de práctica. Podríamos obligar a cualquier estudiante que no cumpla con los estándares básicos a abandonar la escuela. Algunos niños murmuraron nerviosos ante el anuncio. Shikamaru, mientras tanto, solo bostezó y salió. Chouji lo siguió de cerca, comiendo una bolsa de papas fritas. Sasuke asintió solemnemente ante la noticia antes de mirar a Naruto con enojo y salir. Naruto solo se encogió de hombros. Esto será pan comido. Salió corriendo del aula y fue a buscar a Hinata. Sin embargo, cuando la encontró, el mismo adolescente de antes la llevaba de la mano. Solo alcanzó a despedirse antes de que ella desapareciera entre la multitud, saludándolo. Con un puchero, Naruto cruzó los brazos y comenzó a caminar hacia casa. Sin embargo, antes de que pudiera irse, sintió que alguien lo jalaba del codo. ¿Cómo sabes de Madara Uchiha? Sasuke lo miró con el ceño fruncido y furioso. Naruto parpadeó. ¿Qué? Dije, ¿cómo sabes de Madara Uchiha? Preguntó Sasuke de nuevo, entrecerrando los ojos con sospecha. Naruto resopló. Lo leí en un libro. ¿Qué importa? Naruto intentó quitarse de encima a Sasuke, pero él lo apartó. ¿Cómo puede un forastero como tú conocer la historia de mi clan? Preguntó. Se supone que los forasteros no deberían saber nada de nuestro clan. ¿Y qué si lo sé? Replicó Naruto. ¿Qué quieres que haga? ¿Que borre la información de mi mente? Dime la verdad. Es imposible que hayas aprendido sobre Madara en un libro. Gritó Sasuke. Ni siquiera sabes leer. Naruto gruñó y agarró la camisa de Sasuke. Apretó los dientes y vio cómo Sasuke lo fulminaba con la mirada. Sé leer, ¿sabes? Solo que me cuesta un poco. Sasuke gruñó y también agarró la camisa de Naruto. Frustrado por lo sucedido ese día, Naruto se preparó para golpear a Sasuke en la cara. Por la mirada de Sasuke, supo que su compañero sentía lo mismo. Sasuke. ¿Qué estás haciendo? Interrumpió una voz femenina. Tanto Naruto como Sasuke se quedaron paralizados. Se giraron para ver de dónde provenía la voz. Una hermosa mujer de cabello largo, liso y negro se acercó. Su mirada de decepción le recordó a Naruto cuando Roshi lo regañó por comer solo ramen durante 3 días. «Mamá», preguntó Sasuke sobresaltado. Naruto se soltó la camisa e intentó irradiar un aura de inocencia. Sabía, sin embargo, que cualquier adulto se pondría del lado de su propio hijo antes que de Naruto. Se preparó para el desprecio familiar de todos los adultos de su vida. Miró al suelo y vio acercarse las sandalias de la mujer. Sasuke. ¿Peleando el primer día? Lo regañó. Itachi y tu padre se sentirían muy decepcionados. Pero, mamá. Gimió Sasuke y Naruto lo miró brevemente, alegrándose de ver el pánico en sus ojos. Él empezó. Sabe cosas sobre nuestro clan. Sabe sobre Madara Uchiha. Sabe que Madara era amigo del primer Hokage. ¿Y?
Eso es información pública que cualquiera puede leer en un libro, respondió la mujer con un profundo suspiro. Naruto rió disimuladamente. Eso dije. Pero, mamá, yo. Sin excusas, Sasuke, interrumpió la mujer. Hablaré con tu padre sobre esto. Pelear por algo tan insignificante, Itachi jamás habría hecho eso en su primer día de clases. Sasuke retrocedió y bajó la mirada, la viva imagen de la reprimenda. Naruto no pudo evitar sentir algo de pena por él. Dudando, levantó la vista hacia la mujer. De cerca, era más bonita de lo que parecía de lejos, con una piel pálida e impecable. Tenía grandes ojos negros y las cejas fruncidas mientras miraba fijamente a Sasuke. A su lado, Naruto se dio cuenta de que Sasuke se parecía mucho a su madre. Siento lo de Sasuke, dijo la mujer con una leve inclinación de cabeza a modo de disculpa. Esperaba que hiciera amigos. ¿Cómo te llamas? Naruto Uzumaki, respondió Naruto con cautela. Esperaba la mirada tan familiar, pero para su sorpresa, no llegó. En cambio, vio un destello de reconocimiento en sus ojos, seguido de una sonrisa. Ah, Naruto-kun, dijo. Por favor, perdona a mi hijo. Esperaba que fueran amigos. Oh, está bien, respondió Naruto, desconcertado por su respuesta. ¿Dónde está el odio? ¿Por qué no le dice a Sasuke que se aleje de mí? Me llamo Mikoto Uchiha, se presentó la mujer. Mucho gusto en conocerte. Volvió a mirar a Sasuke y su mirada se endureció. Ahora, Sasuke, discúlpate con Naruto antes de irnos a casa. Sasuke hizo un puchero y movió los pies con ira. Sin embargo, suspiró y se giró hacia Naruto. Lo siento, dijo con insinceridad. Está bien, respondió Naruto cortésmente. Gruñó Sasuke mientras se daba la vuelta para irse. Con un suspiro de exasperación, Mikoto vio a Sasuke alejarse. Miró a Naruto y sonrió. Naruto sintió escalofríos indescriptibles recorriéndole el cuerpo. La gente no suele ser tan amable conmigo. Es un placer conocerte, Naruto-kun, dijo. Espero que algún día tú y Sasuke sean buenos amigos. Un placer conocerte también, Uchiha-san, respondió mientras se rascaba la nuca con timidez. Aunque, no sé si podamos ser amigos, ¿sabes? Ella se rió entre dientes. Bueno, siempre puedo tener esperanza. Ella se alejó, dejando a Naruto parado cerca de la salida de la academia, confundido. Sentía que debía conocerla, pero no tenía ni idea de por qué. Confundido, caminó a casa, intentando expresar sus sentimientos con palabras. Tenía mucho que contarles a los otros Jinchuriki. Oh, y encima me acusa de no saber leer. Despotricó Naruto. Yujito, Yagura, Fu y Roshi lo escucharon atentamente, ofendidos por él. Lo habían dejado desahogarse durante los últimos minutos, haciendo muecas y murmurando cuando era necesario. ¡Qué imbécil!, dijo Yagura. Roshi lo fulminó con la mirada por el lenguaje grosero, pero Yagura solo arqueó una ceja. Lo sé. Naruto se cruzó de brazos e hizo un puchero. Pero la cara que puso cuando su madre le hizo pedir disculpas fue increíble. Fu rió y se inclinó para alborotarle el pelo. A mí también me cuesta un poco leer, Naruto-kun, dijo. Los kanji son lo peor. Sí, bueno, ahora todos piensan que soy estúpido, se quejó Naruto. Suzume-sensei hizo un montón de preguntas que no quería responder porque solo querían burlarse de mí. Los demás hicieron una mueca de compasión. ¿Cuándo empiezas tu entrenamiento shinobi, Naruto? Preguntó Yujito, reclinándose casualmente en el suelo usando las palmas de las manos. No hasta el año que viene, dijo Naruto. Pero tendremos un examen de acondicionamiento físico este sábado. También tendremos un entrenamiento de entrenamiento. ¿Entrenamiento? Repitió Yagura con una sonrisa. ¿Qué tal si te enseño algunos trucos? Tus compañeros no se burlarán de ti cuando vean lo bien que peleas. ¿Harías eso por mí, Yagura-san? Naruto lo miró con admiración. Yujito y Fu ya me han estado enseñando un poco de taijutsu, ¿sabes? Mi estilo de lucha podría no ser el más adecuado para ti, Naruto-chan, explicó Yujito. Yagura probablemente sería una mejor opción. Eres más bajo que la mayoría de tus compañeros. Necesitas técnicas que aprovechen esa diferencia de altura. ¿Me estás llamando pequeño? Preguntó Yagura molesto. Eres bajito, Yagura, dijo Roshi con una sonrisa. Mira quién habla. Yagura se levantó y señaló a Roshi. Solo me sacas 2,5 centímetros. Creo que es más que eso, Yagura-san, añadió Fu alegremente. Yujito resopló. Roshi-san definitivamente es más de 2,5 centímetros más alto que usted, Mizukage-sama. A pesar del título honorífico, Yujito lo usó con sarcasmo. Naruto vio cómo estallaba la discusión y sonrió.
Puede que solo tuviera a Hinata en Konoha, pero en la habitación, nunca estaba solo. Con su ayuda, deslumbraría a todos el sábado y, con suerte, borraría la mirada de suficiencia del rostro de Sasuke.